Suscríbete a la Panterita. Helix, pedí Shell Helix. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Federal, experto en pasta. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cuándo sacan los partidos de Copa Paraguay? ¿No que se juega ahora? Y ya, creo que esta semana ya no. ¿Y cómo no? 23, 22. No salió el comunicado. No, porque si no ¿Pero y cuándo se va a jugar? Y creo que después de la selección, me imagino. Y Nietzsche Sánchez no nos da más bola. Porque si es que se jugaba martes, miércoles, entiendo que ya se hubiera programado, ya se hubiera comunicado. ¿Se fue por el tema de la selección? Sí, porque hoy es viernes y martes, miércoles tendría que ser, 22, 23. Sí, 23, martes, 24, miércoles. Cerro Olimpia 7, 8 de septiembre. Quiere decir que se va con esa fecha. ¿Y cómo hace Olimpia? 7, 8 de septiembre es Olimpia Libertad. Olimpia Libertad. Y sí, tiene que jugarse todos los partidos de esa fecha. Porque están los otros clubes, lo que queremos, por no tenerlo, digo, el emparejamiento ahí. Porque ahí, ¿sí? Sí, Olimpia ante Libertad, General Caballero Mallorquín ante Guaraní, Sol de América ante Nacional, Sportivo Iteño ante Tacuarí, Rubio Ñu ante 12 de octubre, Resistencia ante Tembetarí, Guaireña General Caballero de Ceballos Cue y Benjamín Acebal Ameliano. Son los partidos de octavos de final. Y bueno, no, sacaban, imprimir, por favor. ¿Qué querés? ¿Qué pasó? Hola, compañeros. Hola, Gustavito. ¿Cómo están? Buen día, hola niño, hola Víctor, hola David, hola Arturo. Mi vida, que yo ya no... No, es que antes que entren en el tema, perdón que corte así, interrumpa. Pero leyeron lo de Moreno Martín en su Instagram. No. Víctor, Sí, aquí me envía. Apela, el periodista ahora le enviaron. Denis Caniza, panelista, no sabe, vos niño. No sé. Esta mañana, ayer ya levantó. Sí. Fue mucho a tu pensar, Espera, dejana que maneje Gustavito, ¿por qué no te ponemos así? No, porque va a empezar para ser titular incluso el domingo. Porque yo justamente tengo que leer pues su cara. No, está bien. Sí. El gol de Barraca histórico, seguimos. jugando en su cancha. ¿Cómo te va, Cristian? Buen día. Buenos días, ¿cómo andamos? Bien, contanos, Cristian, con más lo que significó el gol histórico para vos, para el Barraca Central jugando en su cancha en primera división, jugando en su campo, contanos. No, muy bien, contento, feliz, ¿entendés? Porque se venía especulando mucho de querer jugar en la cancha de Barraca, que pasaron un par de meses, que le anularon, que no se podía jugar, y gracias a Dios que ayer, no sé cómo hicieron y terminaron jugando. Bueno, vos abriste... Sí, bien, yo metí el primer gol y estaba muy contento, feliz, la gente lloraba, yo le veía y lloraba, ¿entendés? Por la emoción, porque son de barrio el club. Cristian, ese gol, porque ustedes estaban jugando en otra cancha, por eso va a ser memorable para Barraca institucionalmente y a título individual, gol en primera división, primer gol en su campo. Así es, para el club es algo histórico y para mí también, para lo personal también que es importante marcar un gol así, que todo el mundo se va a acordar después del día de mañana, de que de acá 1.000.000 de goles que hagan, pero el primero siempre se van a acordar de quién lo hizo. Cristian Colmán, y el partido en sí, Cristian, contanos. No, el partido en sí planeamos bien, un partido complicado porque Defensa y Justicia juega muy bien,
tiene muy aceitado el juego de ellos, lo tiene muy claro, y igual nosotros nos plantamos bien porque llegó un nuevo técnico y entrenamos 3 días con él y nos planteamos bien y sacamos un resultado que en el primer tiempo le pegamos un baile, digamos, porque 3-0 terminó el primer tiempo. Y sí, y volviendo a lo anterior, no fue un partido más, volviendo a primera, casi a 90 años, retornando a primera, 88 años en primera división, y el gol que vos con el regreso a primera división después de tanto tiempo, y tu gol jugando de local. Claro, para mí significó mucho, ¿entendés? También porque como un paraguayo acá marcando territorio, ¿entendés? Que es importante y más en lo personal y después en lo grupal también, que había unos chicos así, compañeros que empezaron jugando desde chicos en el Barraca y lloraban, así que a mí también me llenó mucho de orgullo eso. ¿Y el gesto tuyo en el gol, por qué? No, siempre lo hago, ¿entendés? Le meto el topollillo, ¿entendés? Siempre hacía los goles, siempre festejo así. Bueno, ¿y qué te dijo la prensa argentina, especialmente por tu gol, que va a marcar un hecho imborrable para Barraca jugando de local? No, bien, acá los periodistas están emocionados con eso, ¿entendés? Que ven mi rendimiento que hoy en día estoy teniendo, entonces están, no sé, constantemente hablando y nada, siempre consultando cómo hago, pero el fútbol argentino es muy complicado, muy competitivo, entonces tenés que estar el día a día, entrenamiento, el cuidado personal, y si están en eso siempre marcar la diferencia. Barraca, ¿cómo es institucionalmente? ¿Qué tiene? ¿Cuánta gente? ¿Cómo es la gente en Barracas? No, Barraca es un club de barrio chico, digamos, que humilde, trabajador, que todos los que están ahí son de todo del barrio, digamos, porque no es un club conocido, muy conocido todavía, porque recién empezó. Y después la cancha en sí viene de una cancha linda, tenemos el predio también que entrenamos ahí, lindo, y después se están formando poco a poco, ¿entendés? Va creciendo poco a poco. Bueno, Cristian, muchas felicidades, que lo disfrutes. Barracas, vos a título personal, luego del triunfo 3-1, ganando el partido ayer, así que un saludo muy especial en la victoria ante Defensa y Justicia. Dale, muchas gracias y cuando guste. Gracias, muy amable. Cristian Colmar. La Agrícola sale Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola sale Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Eyopichupe Quitadol. Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión, ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero. Podés adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3, con cuotas desde 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Día Pechugón, este domingo por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. De los 16. ¿Benjamín Nacional de dónde? En la primera C, de Bajo Chaco. ¿Y a quién le dejó en camino? De Bajo Chaco. Benjamín Aceval eliminó a Sport Primavera de Curuguatú en la fase previa. ¿Qué decir que hay uno de primera C? 2. General Caballero de Ceballos Cuello. Que eliminó a Luqueño, sorpresivamente. Sí. ¿Poneme la C? 2 de la C. Benjamín Aceval. No, porque interesante es conocer el tema de la Copa Paraguay. ¿Cuánto hay de primera ahí? De los 16. Y de primera está Salvo Cerro. ¿Qué se fue? Después está Olimpia, Libertad, General Caballero, Mallorquín, Guaraní, Sol, Nacional, Tacuarú, 12 de octubre, Resistencia, Guaireña y Ameliano, el único que no está de Cerro. Después en los 11 equipos. Hoy, como todos los días, la Pilsen que sale de Pané llega a tu bodega en cuestión de horas, conservando intactos todo su aroma y sabor. ¿Viste cuando compras pan del día? Asimismo, Pilsen, recién hecha desde 1912. Disfruta del evento deportivo más importante de Suramérica, en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. ASU 2022, del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos.
Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Cibellala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Este es un detalle que no es menor, Denis Canis. Sí, señor. ¿Cómo nos va a preocupar el hincha de Cerro y no se tome como una persecución periodística el tema Cerro? Ahora Patiño pidió disculpas. Sí. Gustavito tiene que terminar lo suyo de su Moreno Martín. ¿Hay cuántos de primera? 11. 11. Después, Cerro único ausente. Sí, el único. Después, y le eliminó Rubio Ñu, que es de la intermedia. Así es. 11 de primera. Después, ¿cuántos hay de intermedia? Y hay 2, Iteño y Rubio Ñu. Intermedia, Iteño y Rubio Ñu. Sí. Que están peleando promedio. Exactamente, por salvarse del descenso. ¿Y otro? Después hay 2 de primera B, que son Atlético Tembetarú y General Caballero de Ceballos Cue. De la B, ¿verdad? Primera B. Los 2 juegan primera vez. Sí. Después. Y hay uno de primera C, que es Benjamín Acebal de Villa Ayes. Ahí está. Ahí se completa. Ahí se completa. Que juega con Ameliano. Exactamente. Sí. De 16 hay 11 de primera y no está Cerro. Eliminado por un equipo de intermedia. No es joda. Tal cual. Que está No peleando el es descenso. joda, que está peleando el descenso. No es joda. Que Vení, por Gustavito, ganó en terminó los tu últimos hora de 5 arte. partidos. Que no ganó en sus últimos 5 partidos. ¿Quién? Y en la intermedia, Rubio Ñu no ganó, cambió de técnico. ¿Hace cuánto que no gana? 6 partidos ya ahora. ¿Cuándo juega? 6 juega, a ver, actualizando, juega hoy a las 5 ante Guaraní de Trinidad. Hoy ante Guaraní ¿Qué de Gustavito? Lo saqué de tema, perdón, Arturo. Sí lo quería destacar nomás. El mensaje que envió Moreno Martins en su Instagram a sus compañeros. Lo sobrio del jugador, ¿verdad? Lo sobrio que es. Como diciendo, la diferencia que tenemos entre nosotros, si queremos pegarnos, vamos a dejar aparte. Vamos a luchar. Vamos a intentar a jugar. En realidad es para el hincha el mensaje, porque si para su compañero va a enviar en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo le puede tratar? Por eso No es le para puede, yo no estoy de es acuerdo, para el no. público. No le pueden echar a Gustavito, no se le puede tratar de esa manera. Mejorar, como diciéndole a su compañero, vamos a mejorar. Yo tenía que escribir en el grupo de WhatsApp. Compañero, le envía a cada uno. Pero quiso expresar. O si por ahí no está en el grupo de WhatsApp, le dice, ¿me puede agregar? Le dice, Eso tiene una relación mucho más amplia. Lo que Moreno hace correctamente hace, le pone y le deja, no en evidencia, expone al público de Cerro cuando él dice, yo soy goleador. Cuando me van a ir conociendo más. Acá hay demasiado mensaje con Moreno Martín. Sí. La otra cara de Patiño, que le manda a los 2 hinchas y después pide disculpas. ¿Puede leer, Víctor, el mensaje de Lo que tiene que hacer Moreno Martín es hablar menos y jugar más. Hablar menos y jugar más. Está diciendo pelota al piso, muchachos, pelota al piso. Pero tiene que demostrar eso el domingo. No, ya sé, pero dice, ¿cómo que ya sé? Vamos a intentar cambiar. Muchas palabras, pero... Muchas palabras, pero... 5 palabras. A seguir creyendo que podemos mejorar. Yo pensé que era un comunicado de... El niño necesita... Espera, Arturo, ese mensaje, vamos a tranquilizarnos, muchachos. Escuchá lo que dice Víctor Villalba. Sí. Vos parece que no entendés, Gustavito. Y justo leía, el va que lea. Y ¿sabes lo que dice? No es cosa de otro mundo. Apacigua los ánimos Moreno Martín con su mensaje. Claro, pelota esto es no solo... Y niño, y cierto lo que dice el niño, si quiere escribirle a los compañeros le va a escribir. Tiene un mensaje por lo que pasó. Para el hincha. Para el hincha. Tiene razón, niño, porque esto es para el hincha. ¿O vos crees que Moreno no sabe? Para su compañero también, Arturo. También. Le está diciendo a Patiño, no vaya el maquilombo acá. Claro. Vamos recuperando y no te dejes guiar por los nervios. El hincha lo que quiere de Moreno Martín es goles. Sí. No quiere nada de... No quiere mensaje de Moreno Martín. Agarra el lado positivo su mensaje. Anda a preguntarle al hincha de Cerro. Anda a preguntarle al hincha qué quiere. Anda, si le den la bolita de Moreno Martín. Hermano, ¿sabes qué?
Esta clase de jugador necesita Cerro. Don Benítez, descargate un poco saldo y create un Instagram y entra a mirar. Don Benítez, que es fanático, que escucha Monumental, ya que quedó todos los días. Entra y create tu cuenta de Instagram y entra a ver cuál es el mensaje. No, el mensaje para el hincha tiene que hacer el domingo el gol y ya está. Ese es el mayor mensaje de Moreno Martín. No está escribiendo en sus redes sociales ni nada, y por más que sea dos o tres líneas. Pero está bien, para el mundo de las redes, que es el 2%, envió el mensaje. A seguir creyendo que podemos mejorar. Para el hincha, tiene que hacer el gol. Ese es el seguir creyendo que... Toda la repercusión que tuvo lo de Patiño fue terrible a través de las redes sociales. Denny Canizales. Terrible. O si no, no hubiera contestado. O si no, no hubiera escrito lo que escribió. Claro. Lo que dijo por las redes sociales Patiño y lo que se armó. Explotó. Vos me vas a decir que es Instagram, va a decir Arturo Rubín. Las redes sociales hoy tienen... Sí, pero ese sí es un mensaje contundente. Este es un mensaje... Es un mensaje... ¿De quién? Un mensaje RI. No se puede. Aparte puso en su historia Instagram que dura 24 horas. Deja en tu muro de tu perfil una foto, no sé, haciendo fuerza, vamos, Cerro, y dejar fijo. No dejan en un mensaje efímero 24 horas que termina ahí. Claro, lo de Patiño. A Denny Canizza decirle... Una puta, me estoy indicando difónico. Denny Canizza dice... Espera. Que hable menos y que juegue más. Espera. Parece que Denny Canizza no va a entender. ¿Qué pasó? Si él estuviera en un equipo de menos convocatoria, no lo va a hacer esto. A mí lo que me extraña a ustedes que hacen periodismo y le saco a Denis, porque usted ha visto que está muy compenetrado. No, pero ahora que lo metas también, siempre lo saca, lo protege mucho. Y ahora que él se defienda solo, Arturo. No porque no es panelista. Vos te viste un jugador de Ameliano que diga el otro día, vamos a pelearnos por la permanencia en la categoría. No. Vos viste a alguien del 12 de octubre que te diga, luchamos juntos. No, es peyorativo el término, que ni mi vida en lo que menos quiero ser es peyorativo. Ofender a nadie. Es Cerro. Entonces, cuando pide disculpas Patiño, lo hace en Cerro. ¿O vos creés que, repito, no es ser peyorativo, otros equipos le va a parar y le va a decir tal cosa, y va a filmar, y va a hacer, y va a tener tal repercusión? Sí, pero yo te pregunto algo, Arturo. Cerro es Boca. Sí. Espera, voy a poner un ejemplo. Cerro es Boca. Que haga un jugador de Boca en la calle y que le levanten red y que tenga esa repercusión. No es lo mismo con un club que no sea de Boca en la Argentina. Cerro comparable a Boca por su fama. Cuando lo que pasó tuvo una repercusión de este tipo, porque se trata de Cerro Porteño y está mal. ¿Qué jugador de Guaraní dijo vamos a salir adelante? Dame uno. No importa en redes sociales, donde sea. No. Es Cerro. Cerro y Olimpia se van a separar. Porque el 90%, no quiero ser malo, voy a poner 80%, es de Cerro y Olimpia. Vamos en esta esquina, a agarrar un polki o un teléfono y que vaya pasando la gente a preguntarle qué equipo es. No se puede escapar. Y no es contra Guaraní, no es contra Libertad, no es contra la historia de Nacional, la academia, donde todos salieron de Nacional. Pero después fueron a otros equipos. Eso que escribió Moreno. Lo hace. No, puede ser pequeña cosa. Lo que quiere asumir es un rol, no de protagonista. Diciendo Moreno Martín, yo estoy en Cerro. Por eso voy a escribir. Yo no sé si estaba en nuestro equipo si iba a escribir lo mismo. Hay que entender el valor de lo que pretende nomás. Después, qué connotación puede tener, cómo hizo. Eso nomás. Y acuérdense una cosa, es Cerro Porteño. 32.000 personas le dijeron a Chiqui fuera. ¿Es verdad o mentira? Sí, después de Universidad Católica. Dame un equipo que no fuera Cerro y Olimpia, que corre unas 32.000 personas diciendo en un estadio fuera. No van a encontrar en el fútbol paraguayo. Estos fenómenos de Cerro y Olimpia son así. A mí me dolió el día que le tiró la preferencia y todo cuando se fue Pumpido tras perder con la Alianza en Copa. Ustedes no saben lo que eso fue. Y Denny jugó en Olimpia, ¿o no es cierto? Sí. El retorno que tiene es terrible.
Y yo agarré a Arturo el Y mensaje. hoy Gustavito ya entró en Urbana. ¿Por qué es lo que le mira así? Pero Arturo, no entiende, escuchame. Víctor Villar. Yo entiendo la repercusión, pero esto es yo agarré el diferente. mensaje porque después de todo lo que pasó con Patillo y compañía, que ya venía de hace mucho. Lee otra lo que dice, lee lo que dice. Por favor, Lee otra, Víctor, por Víctor. favor, Lee. Un mensaje dice? cortito pero contundente. No sé si es contundente, es pacificador. A No seguir sé si entendés, creyendo. Denis Canicha. ¡Oh! A seguir Es un creyendo mensaje- que podemos mejorar. Eso, ¿sabes? A seguir creyendo Claro, que podemos mejorar. ¿sabes lo que Está dice? bien. Él en ningún momento dice, jugamos bien, él no nos dio el resultado, yo no hago goles, esto que pasó con mis compañeros se va a superar. Podemos mejorar. El único que dice podemos mejorarnos. Autocrítico, Arturo. Está ahí nomás. Pero Arturo, mirá, Porque él sabe lo que está pasando Arturo, adentro. Arturo, Pero es que Y- tiene que mejorar, Gustavito, tiene que su- mejorar. tiene- Son jugadores del tiene- Cerro Porteño. Por favor. Los emoticons. Patiño no acepta que tiene que No, mejorar. Gustavito, tiene entonces- más a tu favor. Tiene dos emoticons. Sí. El bracito de fuerza Sí, de fuerza. y el fueguito. El fueguito. Que muchas veces significa algo. O sea, entonces vamos, Vamos, fuerza. O sea, exacto. a seguir creyendo que podemos mejorar. Entonces, fuego Exactamente. y bracito. Eso porque es la frase y al lado está el fueguito y el brazo de... A poner con El emoticon, todo. ahí la imagen Ahí del está. fueguito y el brazo de Que- vamos. que- ¿cómo pasar eso, Víctor? Claro, No, es encendido, que está encendido, Sí, encendido. exacto. Porque mientras Patiño no acepta que Cerro juega mal, o que él juega No, mal. es que no acepta, es cuestión de carácter. Patiño no Patiño acepta, fue Arturo. arrastrado por su carácter Yo no fuerte. tengo por qué poner huevo, dijo. Entonces no acepta. Él lo dijo eso. Vamos, ya, No, ya no, que no, stalkeamos no. jugadores. Sí, dijo. Mensaje de Jam, hace 14 horas en Instagram. Sube Otro la jugador tabla de positivo, posiciones otro jugador y líder. sube que Cerro está primero. Seguimos en busca de Ya. clausura, pone. Necesita Jan. ¿Por qué como pone Jan eso? Moreno necesita Cerro. Nacionalidad, Jan. Brasileño. Nacionalidad de Moreno, boliviano brasileño. Eso me Boliviano brasileño. Sí. Boliviano brasileño. Y de aparte, madre. en el caso de Jam hace el gesto de shh. Sí. ¿A quién le Es- hace? Con dedicatoria porque Seguimos siguen en punteros. busca- le dice. Ya que Dice, stalkeamos dice, jugadores. Subió entonces la vamos tabla a- los primeros Ayer. 4 y dice, seguimos Saca en pecho. busca de clausura. Claro, saca pecho. Y hace un gestito pero ese que nos es- dormimos y después Dice, se ríe niño, y hace niño, su gesto niño, ese del... Ese es porque es Jan provocador. Sí. Y él cuando hace provoca. Moreno Martín no tiene eso. Sí. Es Ah, otro es perfil, diferente. es Ese no es su distinto, mensaje. es distinto, No es su Moreno, mensaje. mucho más respetuoso. Arturo, ¿te puedo Él no le va a hablar de decir, hoy? ¿vos Arturo. crees que Moreno Martín si hace 2 goles, ahora contra Guaraní 1, va a terminar diciéndole dedico a todos los que me contrastean, incluyéndole a Denis Caniza? No, no, Dice no. que hay un jugador ahora que está en la mesa de fútbol a lo grande, que se llama Denis Caniza. El Que otro es Víctor, no, pero jugador, Sí, sí, no por Víctor, hablo por jugador. Entonces, ¿Vos no, crees que no, va a no, decir, es jugadores que me critican? Él no te va a decir, él tiene otro perfil. Arturo, te pregunto algo. Vos sos compañero de Moreno. Mirás las redes sociales y ves su mensaje. Vamos a consultar como dice el niño. Ya de la está, Arturo, audiencia. porque qué reacción. Mira, cierto lo que dices. Podemos ni mejorar. Mientras yo, Patiño, dije, ¿qué huevo yo voy a poner más? Él está diciendo, podemos mejorar. ¿Cuándo Patiño dijo yo Vos no le sabés pone que- huevo? vos sabés que se esconden. Patiño no dijo eso, Gustavito. debía defender a ¿Por qué me va a Patiño. pedir más huevo a mí? ¿Por qué me va a pedir No, más? pero después pidió disculpas, Gustavo. Ya sé, Después pero pidió dijo. disculpas, que se va a No son esforzar para su tercer autocríticos, título. no son. Autocrítica en serio, Jan se se necesita. esconde detrás de este Gerardo, averiguan mensaje. en privado Se a esconde Michel detrás de este Sánchez si mensaje. tenían la Dice amabilidad que de está todo responderte bien. cuándo se va a jugar Y Jan, o a este mensaje cualquiera. que- Le podés preguntarle El a... Chiqui también dice eso. Si le querés preguntar a Carlito Gianni en privado, le podés preguntar al Dama si él sabe cuándo... Sentate, ¿no? Si él sabe cuándo prosigue la Copa Paraguay. Un dirigente te puede decir. Si no tenemos respuesta de Michel Sánchez, perdón. Por eso es que yo tomé ese mensaje. Es cortito, pero vale mucho lo que puso. Vos decís que la gente de Hablando de Cerro- estadística. Le va a hacer bien a Cerro. Hablando de O sea, que va a ser estadística, sano, Gustavito. o sea, que sano. 6-18, 4.700. Cáceres ganó 4 veces los clásicos Allí que ya disputó. subimos en el... Sí. Porque Y algunos no Chiqui tienen. 2 y un empate. De 7 partidos, 4 ganó Sí. ¿Y qué tiene que ver eso? Julio Cáceres. ¿Y qué tiene que Un ver? técnico que se recibió hace 6 meses. ¿Qué tiene que ver? No sé. Espera un ratito. Pues, Te voy a poner para el una- cerrista, No, lo no. peor es perder contra Olimpia. No, puede perder no, contra te voy a General poner un Caballero, ejemplo. puede perder contra- Espera. Scaloni venía de la sub-20, creo, de Argentina. Pero ustedes se desvían. No, voy a ir a contestarle a Denis Caniza lo Sí. de Cáceres. Lo de Cáceres. Vos podés tener años y la comunicación con los muchachos puede ser difícil. Puede estar poco tiempo e imponer lo que querés. Chiqui Arce quiere tomar como una familia, decía el niño Jorge ayer, estos son los protegidos de Arce. Dijiste, niño. Así mismo. Vos podés tener 6 meses y podés tener tu forma de ser. Frente a frente, cara a cara. Y vos podés ser paternalista como Chiqui. Son cosas distintas.
El técnico de Argentina no figuraba. Era Salvatore Adamo. ¿Vos le conocés a Salvatore Adamo? No. Un mechón de tu cabello no conoces. No. Salvatore digo porque vino a salvar la situación Sí. crítica. ¿Y qué pasó? Se estabilizó. Un técnico que no tenía fama. Y estabilizó. Se ganó el respeto. Me acuerdo que hablaban de chonguismo, de grupismo, con Mascherano, con Messi, con los técnicos. El propio Tata Martino se fue muy disgustado y consiguió la paz. El resultado está a la vista. Yo no sé si la Argentina está campeón del mundo, pero en menos tiempo que el resto, vos podés lograr lo que querés. Eso voy respondiendo lo que yo quiero decir pero con ese mismo hincha. criterio de Nicaní, si vos sos técnico, Sí. el régimen me va a decir, dice Julio Cáceres, antes del clásico, porque la verdad, si el clásico perdía Olimpia, no íbamos a estar hablando de esto. Sí. No íbamos a estar hablando de esto. Cáceres le dice, traigan por la solución. En Cerro, Arce no lo va a decir. Yo tomé el mensaje de... Porque tiene 4 años de contrato. Pero el hincha... Porque tiene 4 años de contrato. En eso no lo va a decir Juguero en Guaraní. Ayer Emilio Laer fue contundente. Tiró un mensaje de las grandes. Si en una empresa yo soy gerente y el producto no se vende, Exige resultados. Esa es la realidad. vamos todos. Exige Claro. resultados al técnico y a los jugadores. Justamente por eso pero te decía no te va Arturo, a decir, el hincha pero cerrita, vamos a ir al técnico joven y al técnico viejo. El hincha cerrista Diciendo que odia un juego práctico, perder. un juego piqui. No. El hincha cerrista odia perder contra Olimpia. Y Olimpia, el Olimpia de Julio Cáceres, los últimos partidos le ha ganado. Eso es más. Siendo práctico. El Como hincha ya de ganaron Cerro aguanta perder contra General Caballero, contra Guaireña, pero contra Olimpia no quiere perder. Y ha perdido en los últimos Perdón, partidos. disculpame, Denis. En septiembre continúa la Copa Paraguay. Ya está. Septiembre. Aproximadamente fechas. ¿Tenés? Eso nomás. El Pero Cerro ya es tenemos, una ya tormenta tenemos. tremenda que necesita tranquilizarse. Bueno, Y no me dan bola, este no mensaje me que dan damos es uno de bola, los que puede no me dan tranquilizar bola, no me dan al bola. Al equipo. Si Jan pone lo que puso y ¿qué hace? No me dan bola. Saca pecho. Un mensaje Su provocativo. Pero es su estilo, Arturo. Yo no digo excelente arquero, pero es su forma de ser. Sí. Moreno Martins, que tiene mucho más historia que Jan, pero muchísima más historia y prestigio que Jan, ganado que le dieron los años, te habla simplemente con un mensaje muy modesto. Y Vamos a reconociendo. mejorar y no le dedica a nadie. Autocrítico. Y Vamos a reconociendo. mejorar nomás. Nada más, él no es. Por eso tomé. Patiño discutió con unos cerristas y después pidió disculpas. Vos encontraste que son 3 caracteres distintos. Si a esto vos le sumás que el técnico es paternalista y le alza upa Jan, y mira el cuarto y el quinto, va a decir, tranquilo, ¿por qué le alza upa? ¿Quién es para alzarle upa? Forma parte de la personalidad de Jan. Si vos no estabilizás los conceptos, vos tenés que estabilizar. O si no va a ser una anarquía. En declaraciones significa cada uno va a decir lo que quiera. Si las cosas no caminan y ya hacen, le van a disparar a los hinchas de Cerro en cualquier momento si Cerro pierde la punta, porque puso la punta del campeonato. Ahora se va a tener que bancar si Ya entendió, ya entendiste. Y Libertad le Gana, pasa, Olimpia bueno, le ya, pasa. ya está entendiendo vos, ya está. Entonces todo va a tener un límite. Y yo puse el ejemplo de Argentina. Futbolísticamente un mercado altamente superior al nuestro en todo sentido. De la venta de jugadores, de su fútbol, es la realidad. No hay que ser necio. Y vino y consiguió una estabilidad que no tenían los técnicos más afamados en la Argentina. Porque todos pueden venir a la Argentina. Los que quieran pueden venir a dirigir a la Argentina. ¿Quién no va a querer dirigir a la Argentina? ¿Quién no va a querer dirigir a la selección argentina? Y Cáceres jugó sobre los dos extremos. Si perdía, ni hablar. A lo mejor íbamos a estar hablando de... ¿Se entendió? Sí, se entiende. Y el caso de Cerro, que viene mal. ¿Hace cuánto que Cerro viene mal? Incluyéndole a Moreno Martí, que no hace gol. Entonces se suma todo. Lo que dice Gustavito, y perdón por este monólogo, es que en Cerro que escribió Jan, si no fuera en Cerro no iba a escribir Jan en otro equipo. Patiño iba a pedir este tipo de disculpas si estaba en un equipo de menos convocatoria, ni Moreno Martins iba a pedir si estaba en otra convocatoria. El Cerro y Olimpia sacuden el país, mueven el país. Por eso pasa todo esto en Cerro.
Y ahora andate en Cerro, la cara que van a tener. ¿O vos creés que se va a olvidar Jan de Patiño, Jan? No se van a olvidar. ¿Y quién va a tener que mediar ahí? ¿Cómo es? Explíqueme, ¿no? ¿Cómo vos medías si los resultados no se dan? Cerro tiene que rezar para ganar. ¿No tenés un rezo? Sí, te... Bueno, termina pues después poner. Porque si no llega a ganar, gana Libertad y gana Olimpia, va a ser terrible. ¿Quién asume lo de Jan? ¿Quién le dijo a Jan que ponga eso? Él. ¿Vos crees que Jan le va a decir, o le van a decir a Jan cállate? A Patiño le van a decir, a Jan no le van a decir, ¿o no es cierto? O alguien vos crees que le llamó, le dijo, ¿por qué eso es tan desafiante, Jan? Porque hizo un desafío. Está mal lo que hizo Jan. A pesar de que ya lo conocen, pues ya lo conocen como está mal. ¿Por qué se esconde detrás de eso? No es autocrítico. El equipo juega mal. Y no se ve mejoría. Pero él pone que estamos en la punta, dice. Por eso es que yo tomé el mensaje de Moreno, porque sí es el autocrítico con lo que puso, ¿verdad? Sí. Y diciéndole a su compañero, bueno, callado, vamos a mejorar, porque podemos mejorar. Lo de Moreno Martín, por ejemplo, es diferente. Es diferente. Sí, adelante, fuerza. Perfecto. Pero ya con su pasa por la estilo. personalidad. Claro, personalidad y el estilo de uno y otro. Claro. Y aunque meta 5 goles, no va a salir a dedicar o claro, cállense. Otra cosa más, vos escuchaste un hincha de Cerro en campo que le diga a Moreno, andate. No. Salvo no, así. no, puede ser no, 3 4 por por ahí, ahí. No hay ni cántico, no hay nada. No, por el unánime no. respeto que se ganó Moreno Party y por la forma Muy de ser. sobrio, Arturo. Sí, es un buen muy chico. sobrio, Moreno, muy sobrio. Sí, se lo nota así. Y bueno, nota que- sobrio. Acepta todo. ¿Y qué es lo que critica? No, y que no funciona. Uno cambió- Es el problema. En la cancha nomás lo que no... Enzo la otra vez fue campeón del clásico, ni le saludó con quién iba a ser cambiado. Entró en el vestuario. Enzo, mitad ahí ese. ¿O no? En el clásico. Entró Entró el vestuario directo. Y fue bueno, al ese vestuario. momento de Cerro, hoy si Cerro Porteño no se normaliza, no armoniza, puede pagar las consecuencias. Tiene que arreglar la ¿Cuántos casa, jugadores incorporó Cerro? Por favor. Los hermanos se están moqueteando. ¿Cuántos discursos hubo en Cerro? ¿Cómo no le van a exigir? La Sí, Mota claro, Pili, la tiene Mota que confesó, exigir, sí. y es buen chico, llamarle X. Dijo, conmigo habló hace noviembre para irme a Cerro. Arturo. ¿Y llenó? No, y se mantiene en el equipo. Así como están las cosas, vamos a jugar otra vez titular Piris Amota. Y el que sale es Carrascal. En Cerro Porteño, mientras el papá está cocinando, los hijos se están moqueteando. Eso pasa en Cerro. ¿Eh? Ya En sé a Cerro quién se Porteño, refiere. mientras el papá está cocinando, los hijos se están moqueteando. Ahí, adentro. Y el papá... El tema es que mientras gana se disimula el moquete generalmente. Pero ahora que no gana... Llama porque queremos la opinión del hincha. Y por favor, hincha de Cerro, no otro hincha. Si le interesa el tema, no le interesa. No puede ser, o sea, distinta forma de ser. Sí. Mañana puede aparecer un 6º jugador de Cerro. ¿Y quién le va a decir por qué pusiste? Si ya puso Moreno y ya puso Jan. Él no puede escribir, pero. ¿Acaso Chiqui Arce no se refirió con niño en la conferencia en las redes sociales? Sí, se refirió. ¿Quién es lo que llama? ¿Qué quiere? Hola. Luego llegó. Vaya llegó. Más yo le presiona a los jugadores, el tipo chime me parece. ¿Quién? Los medios. ¿Qué? Los medios. Porque nosotros, veo. Hablan de No, nosotros. no, De nosotros. Patiño no hablan. tiene que hablar en la radio. Eso es de parte, tiene que solucionar. Ya entiendo por qué los jugadores. Hola. Hola. Arturo, Señor. dos cositas más quiero decir. Chiqui Arce tiene que irse de vacaciones y los jugadores tienen que dejar de hablar y hablar. Que pongan pecho en la cancha, déjense de joder. Pero uno sabe por qué eso se llama anarquía. No tiene ¿Vos entendés, Deni? Entiendo. No tiene control. Mañana puede haber declaraciones muy fuertes de jugadores si llegas a perder. Porque nadie en Cerro le dice, esperar un ratito. Vamos a hacer en todo sentido. Cerro no es joda. Cerro no es joda con su público. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, vos decís que los jugadores no quieren ganar, que ellos... No, les ¿cómo no interesa van a nada. querer ganar? Puede haber una interna muy fuerte que no sabemos nosotros. Gracias por llamar. No, ¿cómo no van a querer ganar? ¿Vos viste jugador que no quiera ganar? No, siempre queremos ganar. Siempre Sí. quieren ganar. Ahora, si después hay un desgano, una interna, que puede ser otra cosa.
el famoso grupismo. Sí. Señor, aquí nos preguntan si no le podemos cambiar el micrófono, porque sale muy fuerte la publicidad y el micrófono de Arturo sale muy despacio, estamos escuchando en la oficina. Y creo que al cambiar de canal mejora, ¿verdad o no, Gustavito? Al cambiar el canal, ese micrófono, igual nomás. Que me disculpen, técnicamente no, que nos disculpen, pero van a tener que soportar cómo salimos. Que me disculpen. Hola. Hola, Arturo. Sí. Está saliendo demasiado bien, ¿no? Mentira, muy bien están saliendo. Por internet. Ah, no, por internet nomás, por internet. Gracias, señor, por internet. Sale demasiado bien, porque yo estoy llamando en mi celular. Gracias. Arturo, lo que le quiero decir a Denis también. Denis, vos entendés todo el fútbol. Sí. Así nomás son los públicos. ¿No te acordás cuando Patiño cuando Cerro salió campeón? Sí, la gente que se olvida rápido. A Chiquigo le sacaron porque perdió 2 partidos y a Cerro le sacó. Arturo, el fútbol es esto nomás luego. Después de héroes, está bien, señor, yo no estoy discutiendo que el fútbol es como vos decís, así mismo. Acabo de decir que hubiera pasado si Olimpia no le ganaba a Cerro. Lo que digo es que vos tenés que manejar con tu grupo una forma de ser, no sé si me entendés. Sí, entiendo. Mientras ya le desafía diciendo, silencio, somos punteros, ¿qué? Está jugando sobre el riesgo. El mismo del mismo plantel, Moreno Martins, da un mensaje pacificador y dice, vamos mejorando. No sé si me entendés. Arturo, un ejemplo ¿qué hizo Messi con Mbappé? Se iban a pelear, la misma cosa nomás. En el fútbol pasa nomás esto, dentro de la cancha. Vos sabés bien eso. Pero tenés que ser vos para hacer eso, tenés que tener un nombre. Si no tenés nombre, no sirve. Tenés que tener nombre. El fútbol es así nomás. Arturo. Bueno, gracias, señor, por llamar. Me encanta, cada uno tiene su forma de ver. Hola. Arturo. Sí. Arturo, yo realmente le quiero decir nomás a Denis Caniza que ya está. Arturo, ese jugador de Olimpia que ya le reclamó a Patiño asquerosamente como le pasó a Patiño y el arquero le salvó. ¿Y quién dijo no le va a reclamar a su compañero? Un jugador profesional y que te pase de esta forma te da rabia, ni por más que sea profesional, no es profesional, Arturo. Y eso nomás quiero decir. Bueno. Óscar, yo contestaba por 107.9 FM. Por Ciudad del Este sale impecable por internet, seguro tienen... Ahí nomás. Hola. No. Sí. Llamarle a Mario Jaquet, supuestamente le da la razón a Gustavito. Nada que ver, bro, llamarle nomás para confirmar vos. No sé si habló en otros medios, si que no. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. 4 cosas cortitas más. Uno, que le está yendo de la mano parece a Chiqui el plantel. 2, averiguamos que parece que hay una deuda con el plantel y por ahí también pasa algo. 2, digo, 3, 4 tenía, o 2 nomás. 2. ¿Por qué le cortaste, Gustavito? Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, Cerro ya jugó 6 partidos. No, es el clásico nomás lo que molesta. Ni un solo partido Cerro ganó con autoridad. Ese es el problema de Cerro. El niño Jorge fue más lapidario todavía. Dijo que gracias que River jugó con menos, decía el niño. Allí marcó diferencia en el 11 versus 10. En el 11 versus 11 no. Sí. Hola. Sí. Hola. Señor. Hola. Sí, te escuchamos. Mi opinión sería que desde este fin de semana se va a ver otro Cerro Porteño. Le vamos a ver al Claudio Aquino de siempre. Y MMM ya empezará a meter los goles. Miguel María Michel Agnoli. Yo le conozco a MMM como Miguel María Michel Agnoli. El que era Olimpia, que llegó a jugar en Cerro incluso. ¿Vos sabías eso? Sí. Miguel María llegó a jugar en Cerro. Yo le conozco al MMM Miguel María. Pero no, yo hablo de MMM, hay uno solo, Miguel María Michel Agnoli. Hola. Hola. Este es Marcelo Moreno Martins. Vino a Paraguay y creen que de acá le van a llamar. No sé. Hola. En Bolivia sí. Arturo. De acá, pero él no le van a llamar en Brasil. Hola. Arturo. Señor. ¿Me escuchás? Señor, sí, te escucho. Arturo, vamos a ser sinceros. Los dos, ese arquero de Guaraní y el defensa, ellos nomás le regalaron el título el año pasado, pero por favor, Cerro no tiene más. Bueno, Cerro no tiene. Hola. Hola, Arturo. En cuanto a Moreno Martín,
yo creo que tiene que dejar las redes sociales y dedicarse más a jugar, porque promete, hace 7 meses que promete y no se ve un huevo. Y en cuanto a Jan, se comió el personaje hace rato, tiene que ser más autocrítico, porque el Cerro no le gana a nadie. Hola. La puta, Cerro se elimina. Parece que ustedes no entienden cuando le hablo, no a la mesa. El único equipo de la primera división que no juega octavo de final se llama Cerro Porteño. Copa Paraguay, tal cual. Copa Paraguay. Y le eliminó un equipo de intermedia, no por Rubio Ñu. 11 pasamos, 11 de 12. ¿Eh? 11 de 12 pasaron, todos pasaron. Viene con una racha negativa de 5 fechas. Sí, ante un equipo que... Si vos me decís, le ganó Pastoreo, le ganó San Lorenzo, le ganó Luqueño. El propio Trinidense. Yo te voy a decir, está bien, pero Rubio Ñu no viene bien. Está con el drama del promedio, anda mal. Le eliminó a Cerro. ¿Cómo? Pero en la Copa le eliminó a Cerro. El único equipo eliminado de primera división se llama Cerro Porteño. Le eliminó un equipo que anda mal como Rubio Ñu. Una vez Carrascal, 8 más, desacreditó la Copa Paraguay. La Supercopa. Perdón, la Supercopa, que consecuencia de los dos torneos. Campeonato oficial y desacreditó Carrascal. ¿Y quién es Carrascal para desacreditar? Hoy, Rafael Carrascal, coste que a mí me encantaba cómo jugaba, porque no había anda con doble discurso. El año pasado lo puse en el equipo ideal. Es uno más en Cerro. Si vos lo sacáis entre otros no pasa nada. No lucha, no pelea, no asiste. Y después, y él desacredita el fútbol paraguayo. Guste o no le guste, es el fútbol nuestro. Es un certamen que, igual que la Supercopa, que va adquiriendo notoriedad con el tiempo. Así nomás. En la Copa Generalísimo Franco y Copa de España, antes se llamaba Generalísimo Franco, en homenaje a Generalísimo Franco, era presidente de España. Después lo conociendo. Pero el torneo, hay un torneo más que el otro hasta ahora en España. En Inglaterra también, en Italia también. Yo le pregunto quién es campeón de la Copa Italia, que eso me van a decir. Pero Carrascal vino a desacreditar el fútbol paraguayo. ¿Por qué perdió? Yo quiero preguntarle a Rafael, ¿y si ganó qué decía vos? Eso nomás. Hola. Duro. Sí. Niño te quiere hacer la cama como los jugadores de Cerro le quieren hacer la cama a Chiqui. ¿Quién? ¿Cómo me quieres hacer la cama a mí? Señor, ¿cómo estás? ¿Por qué no le querés quitar el micrófono a Arturo, será? No, por el cable, porque nos dicen que había internet. Tenemos aquí, están los screens. Hola. Ustedes no entienden nomás el tema de Cerro, no hay pocas cosas, amigo. Hola. Hola, comandante. Sí. Hay que admitir algo, comandante. Yo no sé si ahí lo que están a tu alrededor, si alguno de ellos dijeron que Olimpia podría haber sido ganador, ¿verdad? Yo creo que Olimpia sorprendió y le sorprendió a todos. Es más, creo que uno dijo que la delantera de Olimpia no estaba bien y sin embargo Derli tuvo una tarde inspirada, ¿verdad? Fue un pasteloso Derli para la defensa de Cerro. No solamente los errores de Cerro hay que analizar, sino la virtud del ganador. Comandante, con todo respeto, comandante. No, por favor. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Francisco López Carrascal, suplente en la práctica de ayer, Lucena Piri de Mota en el medio. Muy bien. Impecable, comandante. Sale el programa aquí en Ciudad del Este, Alberto Juniors. Fuerte abrazo a la mesa. Gracias, querido Alberto. Muy amable. Decidí tranquilidad y fiabilidad. Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Cómo se llama? Gabriel Báez. Gabriel Báez. A ese le dijeron venir jugar. ¿Cómo? A Gabriel Báez le dijeron venir jugar. A la puta. ¿Cómo el tema?
Alan Rodríguez. ¿Cómo? Vení a jugar. ¿Y después? ¿Qué mentí? Descubrieron, no, es la realidad, así vino. Sí, no. Y jugó contra Sol, es decir, salió de Sol y ya debutó en Cerro. Sí, el fin de semana El siguiente. fin de semana. Algo pasa. No, adaptación no hay. Interpretó bien. Hola. Hola. Sí. Comandante. Sí. ¿Ustedes son periodistas o qué? ¿Por qué? Pero no trata así. No, porque me pone nervioso que Cerro, supuestamente porque gana. Yo soy cerrista hasta los tuétanos, gana 4 partidos. Sí. Cierto lo que dice ahí el niño. Ganamos porque siempre se le expulsó a nuestro ocasional adversario. Y un fútbol mediocre casi mostraba Cerro con mucha fortuna. Así como ganamos también a Guaraní, ese último partido. Pero Cerro no juega nada. Esa es la realidad, Arturo querido. Pero nadie dice lo contrario. Cada uno, vos tenés, ¿sabes qué nos diferencia de vos? Que nosotros tenemos un micrófono y ahora ustedes tienen el teléfono para hablar. Cada uno se manifiesta como quiera. Hola, quiere. Hola. Hola. Saluda a Senki a full, 8 horas por día Monumental. Y Saludos a los muchachos de Senki. Saludos a los muchachos. Está viniendo en carreta, pero viene su regalo. Señor. En la Caja Mutual, con un mínimo de 120.000 guaraníes puedes empezar a ahorrar y proyectar que a los 55 años ya puedas obtener tu jubilación, cualquiera sea tu profesión u oficio. No dudes más, cuanto más joven ingreses, más beneficios tendrás. Para más información, comunícate al 218-4000 o visítanos en redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hola. Hola Arturo. Sí. Carlos que dijo que se inventaron una copa para que Olimpia salga campeón. Eso no es lo que digo. Ay, ¿te parece poco? Inventar una copa para que Olimpia salga. Estamos todos locos. Sacarle mérito a Olimpia, sacarle a otro grande del fútbol. Estamos peor todavía. Hola. Hola. No se preocupe que el Cerro, que no se preocupe de Olimpia. Hola. Alvin Depositi 12-8 Arturo. Decime una cosa. Oscar Acosta, ¿cuándo vuelve? Porque este Santurce ayer hay poco y yo te veo todas las mañanas a las 7:30. No, respetale, cada uno es como, Oscar está en Buenos Aires. O sea, mi cariño Santula, Oscar, tranquilo nomás, no vayan a crear una interna, se dudo. El buen chico que es Santula de Sport Colombia. El regalo de un niño está en la aduana y se libera de estos días. Oscar, hola. Gracias. Hola. Sí. Arturo, Sí. Siempre fue tu jugador, como decís vos, Mesita de Lucas Rascal, y ahora le está echando por tierra. Gracias. Y este Milani a mí me gustaba cómo jugaba Carrascal, ¿verdad? Sí. Delante de los compañeros lo dije. Hizo una muy buena segunda rueda. Y ya pasó, el fútbol es presente, hoy tiene que dedicarse más a jugar. Claro que anduvo muy bien. Me quedo con lo que hizo el equipo. Somos los mejores del año. Esto no quiere decir que porque perdimos este partido somos los segundos, no. Demostramos durante todo el año que fuimos mejores. Este partido no significa nada. Ganaron un partido que se inventaron acá porque queríamos, también queremos ganarlo, pero bueno, no se pudo. Pero el equipo se inventó acá, dice. Estamos todos locos, ¿será? Estamos todos locos. Se inventó ese torneo. Acá en Ciudad del Este, espectacular la radio como la Intercontinental de Olimpia, dice Juan Jiménez. Saludos, Juan. Hola. Hola. ¿Puede ser con el niño? Sí, claro. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Por qué si a Chiqui con Moreno Martins le dio resultado de 4 partidos, por eso estaba en la punta? ¿Por qué le cambió? Por más que no juegue bien, le estaba dando resultados. ¿Por qué le cambió a Moreno? Buen punto. Estaba arrastrando la marca y creo que está para cambiar a Víctor. Le va, sí, va a titularidad. Vuelve al equipo. Con Zamudio arriba. Sí, necesita jugar. O sea, Brian Zamudio no puede jugar solo. Le tiene que acompañar o Moreno o Alfio. Hola. Comandante. Sí. Arce, favoritismo ya llega camina. Ay, pero favoritismo es su hijado, niño, ve. Ya, ñambo guapo, vanga, ve. Eso nomás. Hola. Hola. Hola Arturo. Sí. Arturo, yo creo que el problema de Cerro está en el medio. Así como dijiste, Carrascal bajó bastante su nivel después de su renovación.
Aquino es un intrascendente hace no sé cuántos partidos. Y Lucena también que anda abajo, Arturo. No sé qué opinamos. Sí, y voy a decir una cosa, más cuando me dijeron lo de Carrascal, Denis Caniza el Recoman, jugador de su mesita de luz, era Claudio Aquino, ¿verdad o mentira? Sí. Le digo al oyente, para Denis Caniza, jugador de su mesita de luz, está toda la familia y él le dice, simbólicamente nomás le dice a Claudio Aquino, buenas noches Claudio, y duerme de Denis Caniza. Mira, su mesita de luz para que entiendan. Ahora vos le soltaste la mano. Le solté la ¿Cómo mano. se llama la música esa? Me soltaste la mano y me dice, ¿vos conocés, Víctor? No. ¿Y en qué mundo es lo que voy a vivir? ¿No es bien me soltaste la mano o no es una canción? ¿Cómo se llama el tema? La rienda. Y no es parecido, Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda, dice la letra. ¿Cómo? Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Pero ahora Denis Caniza, y bueno, pues eso es lo que se quiere, lo que hizo Hacienda a Aquino. Y hacer de tu vida lo que querés, le digo. Claro. ¿Cómo son enamorados futbolísticamente hablando de Denis Caniza? Hola. ¿Qué tal, comandante? Sí. Yo me hace rato y quería decir 4 cosas y 2 no me puedo decir. Te dije, yo le dije a Gustavito que te cortó. Sí, el piragüe de Moreno Martín me cortó. El piragüe de Moreno Martín me cortó. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Sí, vení para acá. Espera un ratito, hablamos con Gustavito porque... Espera. Decirle en su cara lo que está pensando vos. En su cara decirle, mirándole a la cara. Sentate, Gustavito, decirle lo que querás, Gustavito, te escucha. Pero te mira la cara y te dice sujeto mirando abajo. Decirle. ¿Cómo te va, querido? Perdón, disculpame si te corté. ¿Qué tal, Gustavito? Bien, querido, bien. No, tranquilo. Igual estoy diciendo el Messi en la consola. Muchísimas gracias, hermano. ¿Tus órdenes? ¿Cuándo vamos con un pescadito? Y cuando se dé el tiempo. ¿Cómo vos te llamas? ¿Qué tipo de pescado? ¿Vos cómo te llamas? Carlos. Carlos, qué facilongo que son, Carlos. ¿Y por qué, Arturo? Pero espera, estoy hablando con Carlos. Qué facilongo son, Carlos, será. No, ¿por qué, comandante? ¿Qué le trataste a Gustavito antes? El piragüe de y ahora, sos facilongo. Me conquisté. ¿Puedo tirar un beso, Gustavito? Beso. Bueno, habla. Che, ¿y qué tipo de pescado? ¿Vos, la parrilla doradito? Avísame, ¿sí? Un bacocito nomás. Bueno, ¿qué es lo que le querés decir vos de tu tercera y cuarta llamada? ¿Qué es lo que es? Ahí vamos a comer con Denis Caniza. Caniza. ¿Qué es lo que seguí? ¿Qué querés decir? Y uno era que se le fue la mano a Chiqui, comandante. Dos. Que parece que hay una deuda con el plantel. 3. Y que el hincha quiere los goles de Moreno Martín, no su mensaje. 4. Y 2 fechas más le damos a Chiqui o aparece la remera fuera Chiqui. Un beso, Gustavito. ¿Cómo va a ser el cántico? Fuera Chiqui. Y con la remera incluida. No vayan a fomentar estas cosas. Primero era Piragüe y después ya vamos a comer un pescado. Y después le tiró besos. Al final. Y si se tiran besos, el problema es ellos. Yo en eso no voy a entrar. Hola. Comandante, 2 cosas. Son grandecitos, niños. Sí. Yo personalmente creo que Cerro tiene como pelear el campeonato, tiene plantel. Ahora lo segundo, para mí que el problema pasa por lo económico, comandante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué vos querés que vaya? No pasa por allí. Pasa. Están al día. O sea, con el formato que se maneja Cerro siempre están al día. 2 meses de deuda, pero va. O sea, no es que no hay. Cada mes llega, pero con el retraso. Es un formato de trabajar de Cerro hace rato, a la hora de pagos. Hola, comandante. Sí. Pero un ratito, comandante. Gustavito Mació pesó ya con Moreno Martí. Cualquier cosa que busca para hablar de Moreno Martí. Y no vale de Moreno Martí. Ahora habla de su Instagram, que él es goleador, que esto y aquello. Cualquier cosa quiere para sacarle a Moreno Martí. Espera, ¿cómo te llamas vos? Martín Arrua te saluda, comandante. Espera, Martín, ¿para qué, Gustavito? Hola, Martín, no, y acaban de decir otro oyente y Corniño compartió y vos dijiste que es cierto. Lo sacó a Moreno Martín después de ganar 4 partidos seguidos, ¿verdad? Y empezó a perder. Y entonces, ¿qué pasó ahí, Martín? No, precisamente hace falta que haga el gol, hermano. Sacándole a Moreno Martín, no vale, no demuestra. ¿Qué es lo que es no vale? ¿Qué es lo que es no vale? Y cuando le llega una pelota al pie y Oyahuila arco ahí, decime no vale, pero nunca tuvo una así. Pero Gustavito, él fue goleador de la eliminatoria. Sí. Y del campeonato, ¿cuándo que va a hacer los goles? Tiempo y aguantarlo, Martín. Hay que aguantarlo. Y se le está aguantando más de 6 meses, pues ya se le está aguantando. ¿Y cuál es la solución entonces?
No que tiene retire solución. el contrato y se vaya a otro lado. Y sí, ya dije lo que tiene que rescindir porque se equivocó del lugar. Abrazo, Martín, abrazo. Gracias, besito. Besito, no. Espera. Yo voy a decir una cosa. O esto se va a degenerar o vamos a respetar. Se puede degenerar. Yo en la vida, las personas mayores o grandes, no me voy a meter luego. Que pueda hacer lo que... Yo le dije a una gutadita, no le tire más besitos a los muchachos. Porque cuando saludan, nos van a buen día. Y beso a los muchachos. Yo le dije, hola. Máximo, Que haga lo que definime, mira, güey, ¿qué significa? Chuma. No, pues vamos, acómico. ¿Y pero pelo del pie. Mira, güey. Pelo del no, pero eso es otra cosa. No vayan a pero subestimar espera, ese no, dúo. Gustavo, legalmente Gustavo Moreno Martín. Dios mío, ¿dónde es lo que juega ayer, tío? Ese Gustavo, tío, ¿qué partido lo que es? ¿O entiende pico de fuga? ¿Alguna vez te chutó una pelota? Al goleador, la primera pelota adentro tiene que ser, la segunda adentro. Pero eso ya tuvo 18,000 veces y estemos nerviosos, comandante, será. Estemos nerviosos. Y bueno, nuestra atención no es que se ponga nervioso. ¿Quién está en línea, Gustavito? ¿Qué quiere? Y Luis no va a nervio. Hola, que mira. Buenas tardes, querido comandante, ¿qué tal? Gracias por acordarte de Ojarcito. A estudio, chau. ¿De Ocaracota, veo? ¿Qué? Ya me contaron. En Farmacia Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria, tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hacé tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Llegó la maratón Llama Tupi. Hasta el domingo vas a tener descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. La gente sabe. Hola. Sí. Grande Gustavito. Camisa ni Vito no le pone ni el talón. Grande Gustavito. Bueno. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Sí. Con relación a Moreno Martín nomás. Yo soy olimpista de corazón, Arturo, pero Moreno Martín es un gran jugador. Lo que pasa es que no le llega pelota. No le llega. Es la misma cosa que Atacuara cuando jugaba en Portugal. Di María le ponía la cabeza, al pie, a todos lados. Ahí no le ponen, Arturo. Eso nomás. Gracias, Arturo. Adiós. Hola. Vamos a vender, por favor. ¿Cómo no? Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasas, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. Hola. Sí. Arturo. Sí. Para Gustavito. ¿Me escuchás? Sí. Gustavito, en el 2016, Roque Santa Cruz, ¿cómo llegó? A Olimpia. Y llegó después de un mal paso por Cruz Azul. Estaba más lesionado que activo. 2016. Bueno, Moreno Martín, a Cerro. ¿Y cómo está ahora? Los dos son 9. Los dos
la misma característica. La diferencia es que Roque Santa Cruz busca la pelota. Bueno. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com, regala amor, regala Avemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Usibellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Ahora presentado Gerardo, ¿verdad? Ahora presentado Gustavo Costa en Bolivia. A lo mejor en las redes sociales está Gustavo Costa al frente de la selección boliviana. Digo por su pasado en el fútbol paraguayo. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. En Shell hoy y mañana tenés 400 guaraníes menos por litro en todas las naftas. Aprovecha y llena tu tanque con Shell Fórmula Super Regular o Shell V-Power. Hoy y mañana 400 guaraníes menos por litro en todas las estaciones adheridas. Shell, porque lo que cargas importa. Con Asismed consultá sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Seguinos en redes, cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Hola. Moreno Martins, el goleador sin gol. Correcto. El estoy acá no me está hablando. Seguímonos. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños, un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Hola. Hola Arturo, ¿qué es lo que demasiado hablan de mí? Yo estoy libertad, tranquilo y tomo leche. ¿Vos sos Roque? ¿Roque? Sí, te escucho Arturo. Qué golazo hiciste, Roque, ese contra Sol, le dejaste al 3 en camino 4. Contanos, pues, Roque. Viste Arturo, yo no le parezco a otro, pues yo siempre trato de hacer yo mi trabajo y la vez pasada te olvidaste de mí Arturo, era mi cumpleaños y no me olvidaste Arturo. ¿Cómo si yo te llamé? Vos tenés que escuchar, Roque, la radio, son de memoria, entonces se me olvidó nomás, muchas llamadas que recibí, ¿verdad? Pero estoy feliz acá con el precio, ¿verdad? Y siempre en libertad tratando de hacer bien los trabajos, Arturo. ¿Qué opinión tenés, Roque, de Moreno Martins, Roque? Y le falta todo lo que a mí, todo que somos goleras. ¿Cómo? Y que le falta lo que todo a mí me sobra, que son los goleras. Ah, correcto. Bueno, y Libertad está para ser campeón, Roque. Y estamos en eso, Arturo, y queremos salir otra campeón para dar una felicidad a todos los gumarelos y siempre con la mente positivo y tratar de ver los trabajos y jugar bien los partidos. Roque, vos no escuchás siempre a nosotros fútbol a lo grande Monumental, ¿verdad? Yo soy fanático de Monumental y yo, mi comandante, siempre te escucho ahí la familia con Gisela una vez ahí cuando estoy con casa, comandante. Y bueno, Roque, un saludo al aire, Roque 2, un saludo al aire, Roque 2, saludo a la familia. Gracias, comandante, saludos, chau. Roque 2 en fútbol a lo grande. Ich Roque, hoy, ya he peleado ya. Bien, mamá. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay.
Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Más adelante tenemos Gustavo Mourinho, que evidentemente ya está en el país. Hola, creo que ya está acá. Hola. Comandante. Sí. Hola, estoy en línea, hola. 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 Sí. Comandante, Oscar Bueno te saluda, comandante. Sí, Oscar. Me quedé escuchar 2 segundos, en serio, Arturo, te quiero decir algo importante. Sí. Yo creo, Arturo, que tú, como profesional que eres, dentro de tu hermoso programa, deberías de decir la verdad y no disfrazar las verdades y para que haya tema de discusión. Tú sabes bien, Arturo, que el problema del Cerro es que el Cerro Porteño Zapag le debe plata a los jugadores. Le debe plata y no les paga. Entonces hay una insatisfacción generalizada en los jugadores porque ellos quieren cobrar su plata. Entonces le hace pelear de Guaú a fulano con mengano y qué sé yo. Ahí hay un problema de plata. Mientras que Zapag no le pague a ellos lo que les debe, Arturito, ellos van a tener problemas. Y tú sabes eso y deberías de decir la verdad. Perdón. Espera. Ya me trataste de mentiroso. No, yo no soy no mentiroso. Espera. No decís nomás, porque Zapag te dijo a vos. ¿Qué me dijo? La vez pasada, cuando vos estás hablando con él, le debemos algo, pero ya le vamos a pagar. Pero no le paga, Arturo. Espera, por niño. Premios Yo pendientes. no te quiero vender a vos de mentiroso, te quiero decir nomás que el problema de fondo no es que le tira centro, que chuta mal. No, ellos están todos disconformes y se pelean todos entre ellos porque quieren cobrar su plata, Arturo. Olimpia, con lo mal que está, con el quilombo que no tiene plata, están cobrando al día, Arturo, y están felices y contentos y juegan todo, hasta dormidos juegan. Bueno, el Paris señor... Saint-Germain está al día y están peleados Mbappé con el resto del plantel y cobran al día y tienen millones y millones. O sea, no pasa por el cobro, no. Salvo que usted sea familiar de un jugador mediano. No, mi hermano es jugador de Cerro y no está cobrando. Ahí es diferente. Estamos pasando la información. En salario están al día, los sueldos están al día. Hay premios pendientes, sí, como gran parte del fútbol paraguayo. Salvo Libertad, después están todos los mismos. Y los perros quieren cobrar. Ya vamos a estar así hasta la hora de la tarde, pero se respeta la palabra. Pero yo no me mentiré. Pero no pasa por el sueldo. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancard de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT Animate a soñar 2.400 millones en premios Che por Emoy. Ven a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos. Tu compra te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000 o ingresa a bristol.com.py. Estos son los más buscados de stock. Hoy 2x1 en toallita Cotex normal con alas extra suave, 8 unidades a solo 8.600 guaraníes en todos los locales de supermercados Stock. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o videos con el hashtag Road to Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Hola, Arturo. Sí. Arturo, quería nomás decir que yo creo que Moreno Martín, al único que le hace goles es a Gustavito. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, te puedes ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos de los cupones en los packs en promoamstel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores.
A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento, a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki, el sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo, El Germano. Memo Merchanti, que Juan Cerro te puede decir el 9. Porque, ¿qué tal, Francisco? Hola Arturo, saludos para todos. Muy cosa del tema de Moreno Martí. Gustavito, ¿vos estás de acuerdo con el mensaje que escribió Moreno? Muy sobrio. ¿Cómo? Sí, así mismo. Así mismo. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Gracias por preferirnos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñembuy, urbanización Parques del Sur 1 y 2 con Empedrado. Servicios básicos en puerta sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Nueva crema limpiadora Furia, especial para el uso diario en azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más, con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades con el sello de garantía de base. Viví la experiencia Smart con tu TV Consumer de 40 pulgadas. Disfruta de tus series y películas favoritas en 4K. Encontrar Electroban en cuotas de tan solo 290.000 guaraníes. Compra online en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Luqueño cumplió con el jugador. Sí, cumplió con Blas Díaz. Una unión de grupos de preferencias, plateas, hinchas de Luqueño. Todos por el chanchón, se llamó una rifa, organizaron, recaudaron y con eso se le abonó a Blas Díaz. Ya no tiene deuda ahí Luqueño con Blas Díaz. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. En La Plata Empeños, te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños, justo lo que necesitas. Bueno, así es la historia. Queríamos hablar con Nueva País cerrando el tema, con los oyentes. Escribió Jan en Twitter, escribió en redes sociales, Moreno Martins, Petiño pidió disculpas. Así es la cosa en Cerro. Pero en la cancha es lo que tienen que demostrar, no en las redes. Y sí, pues hablamos de los caracteres de las personas y de los jugadores. Mientras uno, por eso ya hablamos del tema. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Podés ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar, en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Nada como tener la cabeza bien fresca para encarar los desafíos que nos presentan cada día. Clearmente invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. Y podemos hablar con el doctor Almada. En el derecho hablaron ayer, Aldama. En el derecho hablaron ayer con relación a la entrada. Piensan recaudar contra este y el que viene, Cerro, 400 millones. Para la tarde ya se agotarían las entradas. Está Francisco Ferreira. ¿Cómo te va, Francisco? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bien. Jugador histórico del fútbol paraguayo de Cerro. Contanos una cosa, Francisco. No. Virgilio Goleador histórico. Virgilio Goleador histórico de la familia Ferreira. ¿Pero cuántos goles vos hiciste en Cerro, Francisco? Muchísimo en tu carrera. A eso voy. Ah, ahí sí. Sí, ahí sí. No, lo de Virgilio se sabe. Virgilio se sabe. Estoy hablando puntualmente de 9-9 como vos. Yo estuve 2 años en Cerro Porteño, todo el 2000,
donde salí goleador del campeonato. Claro, a eso iba. 23 goles, 4 goles en la Sudamericana, la Mercosur en aquel tiempo, 27, y después salí en el 2001, me fui a Pachuca de México, volví para el segundo semestre del 2001 hasta el primer semestre del 2002. En 2 años hice 42 goles en Cerro Porteño. Bueno, entonces yo no estoy equivocado si digo Francisco Ferreira, los goles que hiciste, independientemente de Virgilio, que marcan los registros que tiene muy bien Andrés Riquelme. Lo que te pregunto hoy, ¿cambió el fútbol? ¿El 9 qué es? Hoy no hay tantos 9. Si vamos a Olimpia, si vamos a Libertad, si vamos pero puntual el tema Moreno Martín, Francisco. Sí, que ahí con Moreno Martín y él Arturo. dice, hay que buscarme a mí y se van a dar cuenta, mis compañeros, decía Moreno Martín, diciendo que hay que jugar para él escuchar. Yo sé hacer goles, yo soy goleador, yo sé hacer goles, yo soy goleador, y a poco mis compañeros se van a dar cuenta de eso, me van a empezar a buscar más. ¿Eso puede ser así o son rachas y ciclos, Francisco? A ver, ambos casos, Arturo. Recuerdo muy bien el primer año de Rubio Ñu en primera, ya por el 2009, tengo entendido, cuando Chiqui le trajo a Pablo Velázquez. Recuerdo que el equipo ciertamente jugaba para Pablo, literalmente, ¿verdad? Y Pablo salió el goleador del campeonato con 26 goles. Pero todo eso también es parte del funcionamiento del equipo. O sea, esa es una tarea del entrenador, y no digo en el caso de Chiqui o otro entrenador, sino que uno trata de explotar al máximo las cualidades del jugador que tiene, ya sea delantero o en otra posición. Es el entrenador el que le saca provecho al jugador, de qué manera, en qué posición va a rendir mejor. Yo defino de esa manera a los delanteros o a cualquier jugador. O sea, no sé si doy la explicación correcta, pero es a veces que el equipo sepa jugar para cierto jugador, en este caso para un delantero, ¿verdad? Francisco, muchas veces lo que debatimos aquí es si al tener un goleador de la jerarquía del nombre de Moreno Martins, Cerro debería adecuarse a las condiciones de ese 9 como para mostrar su potencial, o el jugador es el que, si no está funcionando, tiene que adaptar quizás su juego o hacer un poquito más como para adecuarse a lo que muestra habitualmente el equipo. Eso es lo que a veces debatimos. Entiendo que por tu respuesta vos estás más del lado de que el técnico tiene que dar las armas, o el equipo tiene que jugar más como para que finalice en varias ocasiones el delantero. Sí, en este caso lo que yo en particular conozco por los partidos que le di en eliminatorias y en algunos partidos en Brasil, Marcelo es un jugador, un 9 clásico. Casi todos sus goles fueron elaborados por los extremos, le llegaban pelotas aéreas. Son jugadas clásicas para un delantero de la característica de Marcelo, ¿verdad? Ahora, no te puedo decir exactamente cómo trabaja Cerro porque no conozco internamente el de qué manera trabajan, pero también hay otra situación de que muchas veces se prepara, como en el caso de Chiqui, que lo conozco muy bien, prepara la estrategia en base al rival de turno, y luego también en el día del partido el jugador no ejecuta como lo ha trabajado en la semana. También pasa por esa situación. Tiene mucho que ver los jugadores en el día del partido si lo llevan a la práctica los que han trabajado en la semana. Eso todo el mundo sabe, ¿verdad? A veces no se culmina bien la jugada, no llega con claridad al delantero, y que por lo que yo le vi a Marcelo en los partidos que le ha tocado jugar en Cerro, no recuerdo un partido en donde él haya tenido opciones claras como para decir, bueno, no está fino en la puntería, ¿verdad?
¿te parece que pasa por ahí, Francisco? ¿Cómo lo ves vos en su juego? Porque para mí al menos me deja la sensación de que está un poco pesado todavía, de que cuando el centro viene al primero, él va al segundo, cuando va al segundo, el centro viene al primero. O sea, no sé si pasa por entendimiento, no sé si pasa por mala elección de movimiento. ¿Cómo lo ves? No está teniendo quizás las situaciones propicias como para, yo creo que ha tenido unos dos situaciones de frente al arco, una que definió creo que contra Libertad hacia el arco novena, que definió de una forma magistral, y después fueron propios de un delantero clásico que llega para cerrar, o un rebote que queda ahí en el área. Más o menos fueron esas las situaciones que él tuvo como para definir, ¿verdad? Y después en varias ocasiones también llegaron pelotas que quizás no tuvieron terminaciones precisas. Por eso digo, muchas veces ya pasa por la no buena ejecución, o por no llegar a un buen centro de los extremos, que eso es normal que también que pase en un partido, ¿verdad? Pero no creo que no esté en forma, porque es un jugador súper profesional. Yo creo que las veces que le tocó se lo ve entero físicamente, y bueno, es el momento que está atravesando el equipo, que a veces son rachas nada más. No tengo ninguna duda de su capacidad goleadora. Bueno, esto cuánto hace, dice Francisco Ferreira, goleador, cuánto hace Moreno Martín. ¿Cómo lo ves a Cerro? 1 al 5, calificale, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo lo ves? ¿A Cerro hoy? Sí, si tuvieras que poner una calificación del 1 al 5, 1, 2... 5. ¿Bien anda Cerro? Para mí sí, puntero del campeonato. Ahora, que no esté jugando bien o no esté jugando como quiere la gente es otra cosa. Pero vos decís que Cerro juega bien. Arturo, para mí jugar bien es un todo, defender bien, atacar bien. Sí. Hoy Cerro para mí está en la punta porque es el mejor equipo actualmente, por eso es puntero. Está perfecto, es la deducción que saca. Es decir, la tabla para vos no miente, Cerro es puntero por algo. La tabla no miente, Arturo. Ahora, podemos tener y tenemos gusto distinto. Sí. No está jugando obviamente como quiere la hinchada. Eso estamos todos de acuerdo. Pero yo tengo la certeza de que Cerro, recuperando o volviendo a esa dinámica, a esa salida rápida, a esos cuando pasan los laterales al ataque, cuando hacen esos desdobles, cuando hacen esos pases filtrados como para tener mano a mano con el arquero, ahí Cerro va a estar seguramente mucho mejor. Pero hoy Cerro le veo muy bien. No veo por qué la gente se altera por el rendimiento del equipo. El fútbol paraguayo mismo pasa por situaciones muy cambiantes. Entonces, ¿qué le espera a Cerro Porteño? Pues por eso queríamos conocer tu opinión. Todo es muy válido, quiero que sepas. Tenemos nuestra posición y vos tenés la tuya, y no sos uno más. Por eso, gracias por tu tiempo, muy amable, Francisco. Es tu reflexión que te da Moreno Martins y que te da Cerro. Un abrazo, Francisco, gracias por tu tiempo. Abrazo, Arturo. Gracias. Frases de colección. No recuerdo un partido en donde él haya tenido opciones claras como para decir, bueno, no está fino en la puntería, ¿verdad? Frases de colección. Gustavito Sánchez, emocionadísimo por las palabras de Francisco Ferreira, dejando escapar. Ya está. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos de huellas sobre plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Gustavo Cotas en Bolivia. Cortito, televisiones, le anuncian a él y entra caminando y seguramente después ya va a ir al micrófono. Así nomás, ya enseguida vamos a poner este que está poniendo niños en redes sociales también. Ahí le mandamos a Gerardo
es Gustavo Costa, nada más que para poner cuando él va entrando y le aplaude. Y va caminando y le aplaude. Y en las afueras como 20, 30 hinchas, todo con pancartas y una bienvenida bastante particular a Gustavo Costas. Fue muy bien recepcionado. Al menos de lo anímico le va a venir muy de bien, la Bolivia. muy bien. Técnico No, cállate, Arturo. Eso fue cuando le iban a traer. ¿Te acordás, Gustavo, que hablaba? No, cállate, Arturo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lequillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. ¿Vamos entonces con Pechugón? Así mismo, ya está la el domingo imagen. pues 2 pollos y te lleva un bolso térmico de regalo. Así mismo. Y tenemos ya para regalar, gracias Pechugón. 618 4700, está la imagen en las redes sociales, los premios de Pechugón. 2 ganadores. 2 ganadores, vamos primero entonces, 20 llamadas niños. Sí, señor. Uno y vengan a buscar cuanto antes mejor, con el bolso térmico de Pechugón. Producto fresco para ahora consumir ahora. Para consumir ahora los 20 pollos. llamadas, 618. 618 4700. Azor y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 460 puntos centro del país o haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Están los oyentes para participar de los premios de Pechugón. 618 4700. Hola. Hola, ¿qué tal, niño? Bien, señor, ¿tu nombre? Edgar López, 216. 216, anotado Edgar. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Robert Pereira. Robert, últimos 3. 529. Luis. ¿Ya probaste sorteo? Ingresá a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos moros para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Feria de Caras del Shopping Mariscal, te esperamos hasta el 22 de agosto en planta baja del bloque A, más de 50 locales adheridos con hasta 70% de descuento y beneficios con bancos. Para más información en mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Hola, buenos días, hola. Buenos días. Señor, ¿su nombre? Rafael Benítez. Rafael, últimos 3. 154. 154, correcto, señor, anotado. Siguiente, hola. 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 Señor, ¿su nombre? Marcos Chaparro. Marcos, últimos 3. 516. 516, anotado. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale la fiebre de las inflamaciones y el dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo. Sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en las redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Hola. Hola. David Galloso, 824. Repetime, Dani. David Galloso, David. 824. Perdón. David, 8, correcto. Anotado, David. Hasta aquí 5, señor. Más oyentes. Hola. Hola. Sí, señor. Buenas tardes. ¿Su nombre? Carlos Méndez. Carlos, últimos 3. 076. 076. Correcto, Carlos. Anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, Miguel Ceretti. Últimos 3, Miguel. 756. 756. Anotado, señor. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado, desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Luis Gaona. Luis, últimos 3.
337. 337, correcto Luis, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Señor, su nombre. Hola, buenas tardes. Cristóbal Campuzano. Cristóbal, últimos 3, Cristóbal. 028. 028, correcto, anotado. Estás participando en el sorteo de Pechugón. El siguiente, hola, buenas tardes. Hola, Cintia Campos, buenas tardes. Últimos Cintia 3. Campos. Últimos 3. 419. Anotada. Anotada, Cintia. Llegó a recuperar la Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperarpy, recuperar la Z, hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Hola. ¿Qué tal, niño? Señor, buenas tardes, ¿su nombre? Víctor Rotela. ¿Sixto o Víctor? Víctor. Correcto, últimos 3. 828. 828, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Arnaldo Florentín. Arnaldo, últimos 3. 623. 623, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, niño? Señor, su nombre. Alberto Sánchez. Alberto, últimos 3. 036. 036, anotado. Luis. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, su nombre. Cornelio Roja, 214. 214, anotado. Cornelio. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Señor, su nombre. César Fajón. César, últimos 3. 368. 368, los oyentes participando del sorteo de Pecho Luis. Para cada problema Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar tu casa con Sika. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Natec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellana 1751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, su nombre. Reinaldo Noguera. Último 064. 3. Correcto, señor. 064, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, soy la señora Rosalinda Fretes. 204, mi último, señor. Anotada, Rosalinda. ¿Cuántas llamadas, niño? Hasta aquí 17. En 20 hacemos el sorteo y tiene que pasar cuanto antes mejor con el gozo técnico, regalos, pechugón, los productos frescos a pechugón. Muchísimas gracias. Son 2, ¿verdad? Son dos ganadores, dos premios. Hola, buenas tardes. Hola. En segundos, más oyentes. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi idea, los electrodomésticos Mi idea te acompañan día a día. Representa y distribuye Britam S.A. Plan increíble del Grupo Garden. Chevrolet Onix Joy en 48 cuotas de solo $99. Un Kia Soluto por $125 mensuales o Nissan Kicks desde $170 por mes. Solamente con una entrega inicial del 10% tenés tu 0 kilómetro con seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llamanos al 238-9100, escribinos al 0971-311-611. Llévate uno de estos vehículos con el plan más increíble del Grupo Garden. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, señor, su nombre. Muy buena. Ramón, últimos 3. 618. 618, correcto, señor. Anotado. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. 2 y cerramos en segundo. 618, 4700. Allí está otro, hola, otro oyente. Sí, su nombre. Está allí, pero no nos escucha, creo. Hola. Hola. Señor, su nombre. Hola. Sí, su nombre, señor. Ariel Campuzano. Últimos 3, Ariel. 741. 741. Campuzano. Y ahora ya llamada 20. Hola. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? Señor, su nombre. Fernando Fernández. Fernando. Últimos 3. 952. 952. Completamos 20 llamados. Hoy vamos a hacer entonces con Denny Canizar. En este mismo momento le entrega un papelito
¿Verdad, Víctor? Sí. El papelito muy cerrado. Sí, cerrado en 5 Sobre partes. cerrado. Sí, 5 partes. Bueno, ahí va a abrir Dos. Uno. Digo el número. 12. 12. Atención, ganador o ganadora. Arnaldo Florentín 623. Arnaldo es el ganador, el primer ganador. Arnaldo Florentín. 18. Ramón Balbuena 618. Ramón Balbuena, llamada 18, el segundo ganador. A partir de ahora, en el edificio Telefuturo Monumental, aquí tenemos los premios de Pechugón. Pasan a retirar hoy sí o sí. Aquí están los productos de Pechugón. Ramón Balbuena y Arnaldo Florentín. Muy bien. Ve que activar VPay te da muchos beneficios de carga visión móvil. Adherite y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vpay.com.py. Visión, banco más digitales más humanos. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tenemos los ganadores, ¿verdad, niño? Sí, señor. Repetimos. 2 ganadores. Ramón Balbuena 618 y Arnaldo Florentín 623. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su vaso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti.com.py. En agosto, Super Espuma te despierta con super descuentos. En este mes tenés 20% off en los productos Supernova, Renovate, Imperial, Titanium, Sublime. Y para los chicos, 15% off en Super Team, Super Kids, Pop Team y Pop Kids. Para conocer más detalles, comunicate al WhatsApp 0974-2020-25 o seguinos en redes como Super Espuma. En la ciudad de Villeta contamos con nuevo espacio, ubicada a 5 minutos de Guanambaré y a 10 minutos del centro de Villeta, zona residencial con servicios básicos, calles empedradas, supermercados y universidades a tu alcance. Contactanos al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Hay el porcentaje de hito, compañeros? El tener Rodrigo Paglia, esos son de Pechugón. Cuanto antes, por favor, puede pasar los ganadores o Kevin Andrade, Telefuturo con el gozo térmico de Pechugón. Así. Bueno, ¿qué partido tenemos ahora, niño? Resistencia Ameliano, se juega hoy a las 17 horas. Resistencia Ameliano, Víctor Villalba. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. 40-60, Ameliano. ¿A Resistencia? Sí. ¿Y vos, Denis Caniza? 50-50. Empate. ¿Y vos, Francisco López? 60-40. ¿Quién gana? Resistencia. ¿Y vos, niño Jorge? 60-40. ¿Quién gana? Resistencia. Para que comprar se puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Para la previa After Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, Pancho Su Pizza juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Bueno, Berizzo no se nacionalizó chileno, ¿verdad? No, tengo entendido que no. Bueno, ¿qué partido tenemos porcentaje, niño? Sol de América, Guaireña. Sol Guaireña. Jorge. 50-50. Empate, Víctor. 40-60. Gana Guaireña. 40-60. 60-40. Gana Sol de América. Francisco López. 60-40. Gana Sol. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer.
Cumplimos 10 años y celebramos el crecimiento de una década de respaldo y solvencia junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios en nuestras sucursales y en redes sociales. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. ¿Qué partido tenemos, niño? General Caballero Olimpia en Carendí mañana. General Caballero Carendí mañana. Arrancamos. Francisco López. 40-60. Gana Olimpia, Víctor Villalba. 40-60. Gana Olimpia. Niño. 50-50. Dani. 40-60. Quiere decir que a la mesa el único que dan parte niño. Sí. General Caballero Olimpia. El resto de la mesa Olimpia gana. La Agrícola Sede Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Morisca López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yope Quitadol. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero. Podés adquirir tu lote propio en la arborización Terrazas de la Mambay 2 y 3 con cuotas desde 254.000 guaraníes. Síguenos en redes como @EMSA Paraguay. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022 con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. ASU 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Niño, ¿qué partido? El siguiente juego, 12 de octubre, Tacuaré. Mañana 18:30. Mañana. Francisco López. 40-60. Gana Tacuarí. Gana Tacuarí. Vos, Víctor. 60-40. Gana 12. Vos, Dani Caniza. 40-60. Gana Tacuarí, vos, niño. 50-50. Empate. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Día Pechugón este domingo 21. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. Hoy, como todos los días, la Pilsen Extra llega a tu despensa en apenas unas horas de haber salido de la cervecería para que disfrutes de una pura malta refrescante. Pilsen, recién hecha desde 1912. ¿Qué partido, niño? Nacional Libertad. Nacional Libertad, Víctor Villalba. 40-60. Libertad. ¿Pierdes tu invicto nacional? Sí. Para vos, Dani Caniza. 40-60. Libertad, Francisco López. 50-50. Empate, vos, niño. 40-60. Gana Libertad. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellana Casi, Arraídos de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Decidí tranquilidad y fiabilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. ¿Qué partido, niño? Cerro Guaraní, domingo 18 horas. Y ahí se cierra. Cerro Guaraní, Dani Caniza. 50-50. Empate. ¿Qué quilombo se va a armar, Dani, si no gana Cerro? Vos, Víctor. 60-40. Cerro le gana a Guaraní. Y vos, niño. 70-30. ¿Cómo? 70-30. Cerro le va a sacar 3 de diferencia. Sí. También que está Cerro Porteño. No. Cerro le va a sacar a Guaraní 3 goles de diferencia. Es 70-30. Así mismo. Ese es el promedio. Puede terminar 4-1, 5-2, 3-0. Eso lo dice el niño. Cerro a Guaraní. ¿Está mal Guaraní o Cerro? Recupera. Está para cambiar técnico con este resultado, Guaraní. Cierto. Sí. Va a ser un resultado saca técnico. Tirazoles, niño. ¿Te vino partido, veo? Sí, pero no hace Moreno Martínez. De los 3. Le veo a Brian. No hace Moreno. Cabeza. Bueno, está bien, niño. Alguien que hace el peso de silencio, hinchado. Y vos, Francisco López. 60-40. Gana Cerro a Guaraní.
En la Caja Mutual se generan cupones por tus transacciones al día, afiliaciones al día, tarjetas y créditos al día, entre otras. Y podés ganar premios sumamente prácticos. Para más información ingresa a cmcp.org.py o seguinos en redes como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos. En Asunción, Mariano Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita, Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria tenés 30% de descuento. En todas las sucursales hace tu pedido al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Llegó la maratón Jam a Tupi. Hasta el domingo vas a tener descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Qué regalamos, niño? Tenemos ahora las entradas del concierto Por la Vida. Un segundo, niño, un segundo. Estamos con Valeria. ¿Cómo te va, Valeria? Ya estamos con eso. Valeria, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, comandante. Muy bien, contenta de tener esta comunicación contigo. Y es que tengo buenas noticias desde el showroom de Tupi. Estamos con la maratón de la marca que quiere la gente, la marca Jam, por supuesto, con descuentos y beneficios increíbles. Por ello que ya les invito a todos nuestros oyentes a que se acerquen al showroom de Tupi en Avenida Boyán, esquina Músicos del Chaco, y puedan disfrutar de todo lo que preparamos este fin de semana cargadísimo. Hasta mañana tienen tiempo de acercarse de 7:30 a 18 horas. Por supuesto también nuestra tienda web habilitada, que es www.tupi.com.py, y el call center el 021-569-9000. Hablando de los horarios con relación a esto de Maratón Jan, no decir los horarios. Así la gente ya tiene una idea, se va mejor ver, comprar, cómo pagar. Y si sos cliente de Tupi, ¿qué beneficios tenés? Contanos. El horario es de 7:30 a 18 horas el día de hoy, el horario continuado, también mañana sábado de 7:30 a 18, y el domingo podés seguir comprando desde la página web, pero no abrimos el salón de ventas. Y te cuento que si sos cliente de Tupi, pagás tu cuota recién a los 30 días, así que muchísimos beneficios en esta maratón de la marca que quiere la gente, en este showroom de 3 pisos de electrodomésticos, 2 pisos de muebles y por supuesto más de 30 asesores comerciales que están aguardando para brindarte el mejor asesoramiento personalizado. Ahora, Valeria, para seguir todo a través de Tupi podés hacerlo de las redes sociales también. Asimismo, vía Facebook y vía Instagram nos encontrás como @_SA en Instagram y Tupi Electrodomésticos SA en Facebook. Así que seguinos, escribinos, realiza tu consulta, que también tenemos un plantel de vendedores digitales que te van a estar asesorando con la mejor buena onda y la mayor amabilidad, por supuesto. Un gusto, Valeria, gracias por tu tiempo. La gente sabe Tupi, la gente sabe. Gracias, Valeria. Gracias, comandante. Gracias, muy amable. Valeria Jiménez. Ahora, ¿qué partido nos queda? Ahora completamos con Cerro Guaraní. Cerro Guaraní fue el último. Lo más agresivo fue el niño. Por goleada. Por goleada, 3 goles de diferencia. Niño, ¿estás seguro, veo? Sí, veo 3 goles. 3 goles. Qué fuerte. 1 en norte y 2 en sur. ¿Cómo? 1 en norte y 2 en sur. Fariña está para jugar de doble 6 ya está recuperado. ¿Otra vez? Sí. Así como el que no se recupera, Aldo El arquero no está. Pérez. Se lesionó en el gimnasio. Y en la directiva Guaraní comienza a mirar. O sea, no, espera. Haciendo brazos se lesionó. Y no está ni siquiera concentrado. Parece que ya otra vez en la volvió a la andanza. Ya la vez pasada no jugó Ariel Benítez. ¿Por qué te gusta el teleshow? No, yo... ¿Qué te encanta el teleshow? No, es que él está... Ya aparece otra vez, ya comenzamos otra vez. Ni siquiera concentrado, Rodri Ferreira. Con el Cerro Porteño, Carrascal al banco. Carrascal al banco, regresa Lucena, entra Ovelar y entra Moreno Martín. Ibáez no es solamente que gana el puesto por rendimiento futbolístico. ¿Se entiende? Pues ya te voy a decir una cosa.
cuando de urgencias lo llamaron, acá dije esta mañana, Sí. cuando comenzaba el programa, si vos le llamás a alguien de urgencia, le pones con una práctica de un día jueves y ya le sacás a Alan, es lectura comprensiva. En Castrol Lamont, proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo y CA. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemyflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hacé tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Checomar, respaldo total. ¿Qué más, señor? Julio Aldama nos da el último informe, tipo corresponsal que nos respete, perdón si no es, bueno, una manera de decir. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, buenas doctor. tardes a los muchachos también. Bueno, Julio Aldama, contanos, boletas vendidas hasta ahora en último registro tenés a mano, doctor. Y ahora de la mitad del mediodía aún no tengo, realmente estoy atareadito acá con otros temas, Arturo, pero tengo entendido que están por arriba de las 6.000 entradas vendidas. 6.000 entradas vendidas. Van a llegar a los 8.800 entradas vendidas, habilitadas, ¿verdad? 8.800 habilitadas y se van a vender todas, seguro, Arturo. ¿Seguras se venden todas? Sí, seguro. 90.000, 60.000 y 30.000, la más cara y la más barata en ese orden. Es correcto, así mismo. Quiere decir que un poco más de 400 millones la recaudación. Y ese es el objetivo, Arturo, así mismo, 400 y pico. Y bueno, disculpanos, tareado en otras cosas, tema fútbol, queremos hablar también con Gustavo Florentín, queríamos tema entrada para actualizarnos. Gracias, doctor, muy amable. Por nada, Arturo, a las órdenes. Gracias, Julio Aldama, presidente general Caballero. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. En Shell, hoy y mañana tenés 400 guaraníes menos por litro en todas las naftas. Aprovecha y llena tu tanque con Shell Fórmula Super regular o Shell V-Power. Hoy y mañana 400 guaraníes menos por litro en todas las estaciones adheridas a Shell. Porque lo que cargas importa. Con Asismed consulta sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más sobre nuestros servicios en redes sociales, @AsismedY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. En Pluscar, encontrás soluciones de todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional. Al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas. ¿Qué Tenemos 6 entradas, uno para cada uno, para lo que va a ser el concierto organizado por la Fundación Renal del Paraguay, FEPRA. Hoy es el concierto por la vida en el Teatro Lírico del BCP. Tierra Adentro, Néstor Loy Los Caminantes, Pura Hey Sol, artista invitado Pablo Venegas, 618-4700, entradas para el sector de plateadas. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Elegio. Barta, la mejor batería de Europa, total alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 horas y 8 meses. Barta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años
años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Informate más y postulate ingresando a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Concierto por la vía. Vamos a sortear las entradas. Hoy es el concierto. Tierra Adentro, Néstor Ló, Coraje y Sol, en el Teatro Lírico del BSP. Organiza la Fundación Renal del Paraguay. 618-4700. Hola. 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 Sí. Sí, señor, su nombre. Alberto. Alberto, últimos 3 y tu apellido. Navarro. Últimos 3. 302. 302, correcto, Alberto. Anotado. 618-4700. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Ángel Barrios, 802. 802, correcto, Ángel. Estás anotado. Siguiente, hola. Hola, Oscar Martínez, 476. Anotado. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet de todo el país. CNT animate a soñar 2.400 millones en premios. Sheporemoy. Vamos a poner Gerardo en Twitter el ritual boliviano, fútbol a lo grande cuando llega. Pon en Twitter, Gustavo Costa, el ritual boliviano, música tradicional boliviana, en la presentación, niño. 618-4700. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Matías Bordón, 330. 330, correcto, Matías. Anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, Ángel nombre. Pinto, 766. 766, correcto, anotado. Vení a Bristol a aprovechar la semana de celulares a los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra. Te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Hoy y mañana Stock Express tiene un ofertón para vos. 20% de descuento en todas las marcas de gaseosas y cervezas. Así como escuchaste, 20% de descuento. Aprovecha para tu fin de semana. Te esperamos en todos los lugares de Stock Express. Hola, buenas tardes. Hola, Luz Godoy. Luz. 770. Correcto, 770, anotada Luz. Hoy el concierto por la vida. La Fundación Renal del Paraguay. Esto, por ejemplo, podrán escuchar hoy. 618-4700. Hola. ¿Cuántas llamadas tenemos? Hasta aquí 6 llamadas. Hola, niño. 20 en total. Hola, niño. ¿Cuántos ganadores? 6 ganadores. 6 ganadores. 20 llamadas, 6 ganadores. Hola, señor. Hola, niño. Sí, tu nombre. Carlos Arzamendia, Carlos, últimos 3. 076. Anotado. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros o para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir aquí a Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Hola. 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 Sí, buenas tardes, su nombre. Silvia, últimos 3. 570. 570, correcto, Silvia, anotada. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Cristian de la Cruz, Cristian, últimos 3. 237. 237, correcto, Cristian, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, Rocío Bordón, 555. Correcto, anotada. La final de la Conmebol Libertadores cada vez más cerca y vos podés estar ahí. Además te podés ganar premios directos para disfrutar tu pasión. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias. Planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo Rafael Winicki el sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo, El Germano. Más oyentes, hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño. Señor, su nombre. Luis Aquino. Luis Aquino, últimos 3. 542. 542, correcto, Luis, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes.
Alexis Centurión 224. Anotado, Alexis. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumula goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Ahora es el momento de disfrutar el yogur más rico y más recordado por todos los paraguayos, el yogur Lactolanda. Felicitamos a Lactolanda, que ha obtenido por octavo año consecutivo el premio Top of Mind 2022. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, su nombre. Richard Rodríguez. Richard, últimos 3, Richard. 638. Correcto, señor. Anotado. Más oyentes participando del sorteo del concierto Por la Vía en el Teatro Lírico del BCP. Organiza la Fundación Renal del Paraguay. Hola. 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 Sí, su nombre. ¿Está niño? Bien, señor, su nombre. Julio Vázquez. Julio. 684. Anotado. 684. Luis. La Paraguay Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con entrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Con los aromatizantes de ambientes en aerosol base puedes disfrutar de sus fragancias floral, lavanda, primavera y bebé y agregar un toque de frescura, ternura y paz en el ambiente. Base, un mundo de limpieza. Hola, buenas tardes. Hola, Luana Aguilar 326. 326, correcto, Luana. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, Sí, su nombre, señora. Marta Ruiz Díaz Marta, últimos 3. 286. 286, correcto, Luis. Viví la experiencia Smart con tu TV Consumer de 40 pulgadas. Disfruta de tus series y películas favoritas en 4K. Encontrar en Electroban en cuotas de tan solo 290.000 guaraníes. Compra online en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. 618-4700. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño. Señor, su nombre. Pablo Alcaraz. Pablo, últimos 3. 620. 620, correcto, señor. Anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, su nombre. 648. 648, ¿me repetís tu nombre? Lourdes Benítez. Correcto, Lourdes. 2 y cerramos. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible. Protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre mucho más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto Rimark. Lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay. Y además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1. Gracias a vos es nuevamente Top of Mind. Esto, por ejemplo, podrán disfrutar igualmente hoy. Hermano de Pura Hey Soul. Hola. Hola, tardes, Agustina Centurión 575. 575, Agustina. Anotada hoy el concierto en el Teatro Lírico del BSP. Concierto Por la Vía. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Su nombre? Iván Benítez. Iván, ¿verdad? Benítez. Benítez. Últimos 3. 456. 456. Correcto, Iván, estás anotado. Vamos al sorteo, Luis, y vamos con los ganadores. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco y CRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad, llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Vamos con 6 ganadores, ¿verdad? Sí, señor. A Jorge Solís, muchísimas gracias. Gracias, Jorge Solís. Vamos con los ganadores. Yo tengo 18. 18, vamos con el primer ganador, Lourdes Benítez, 648, anotamos, vamos con Luis y luego el siguiente ganador. Y un detalle, gracias Jorge, lo que vos nos regalaste para la mesa, la mesa resolvió para los oyentes, ¿verdad? Así mismo. En un gesto de los muchachos también para los oyentes. Primer ganador es Lourdes Benítez, 648. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Podés ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola 2 litros sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer.
Clearmen, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. Clearmen. 12. Alexis Centurión 224, el siguiente ganador. En Toyota Ocean nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller Asunción los sábados y domingos. Se llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. 9. Cristian de la Cruz 237. Cristian de la Cruz es el tercer ganador. Mili Empeño, venta de arreglos, huellas, oro y plata, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade y aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. 16. Marta Ruiz Díaz 286, llamada 16, otra de las ganadoras. Sanicerí Claucol se unió para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicerí Claucol. Síguenos en redes como @Sanicerí y @Claucol Paraguay. Solito el 1. Alberto Navarro 302 y queda una entrada. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azor y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Un ganador o ganadora? 17. Pablo Alcaraz, 620. Pablo Alcaraz. En segundos damos todos los ganadores. Reiteramos los que ganaron el evento esta noche, Banco Central, Teatro Lírico, ¿verdad? Así mismo, se ganaron las entradas. ¿Y son los ganadores? En el concierto de la vida. Alberto Navarro, 302. Pablo Alcaraz, 620. Marta Ruiz Díaz, 286. Cristian de la Cruz, 237 el final. Alexis Centurión, 224. Y Lourdes Benítez, 648. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Avedores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 460 puntos en todo el país. Hace tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresá a Ciudad del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos buenos para jugar. Ciudad del Sol Online es hoy. Feria de Garaje del Shopping Mariscal, te esperamos hasta el 22 de agosto. En planta baja del bloque A, más de 50 locales adheridos con hasta 70% de descuento y beneficios con bancos. Más información en mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Canal al dolor con Letidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuento desde la cuota 1 hasta la 2 en los planes Interplan, Superior Plus, Familiar Máximo y Doctoplan. Más detalles al 248-8500. Medicina Prepaga SPS abierta a todo público. Conoce el All New Mazda X30, que cuenta con 7 airbags, un importante despeje del suelo y un sistema de audio premium con 12 parlantes Bose. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda X30, el arte de conducir. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. 1337. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. 1337.
¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad, Siga? Soluciona tus problemas. Siga, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Supeyala 1751 Casi Cubecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Si tienen tiempo, si tenemos tiempo, elijan 3 del campeonato, las 3 mejores figuras del campeonato. ¿Quién va al podio? 3, 2, 1. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea representa y distribuye Britam S.A. Plan increíble del Grupo Garden. Chevrolet Onix Joy en 48 cuotas de solo $99. Un Kia Soluto por $125 mensuales. Un Nissan Kicks desde $170 por mes. Solamente con una entrega inicial del 10%. Tenés tu 0 kilómetro con seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Escribinos al 0971-311-611. Plan increíble del Grupo Garden. Ya volvemos. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vpay.com.py. Visión, banco más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presenta en Guayacoco toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. 1339. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Empezá uno, podio, los 3 primeros. En agosto Super Espuma te descuenta con super descuentos. En este mes tenés 20% off en los productos Supernova, Renovate, Imperial, Titanium, Sublime y para los chicos 15% off en Super Team, Super Kids, Pop Team y Pop Kids. Para conocer más detalles comunicate al WhatsApp 0974 202025 o seguinos en redes como Super Espuma. En la ciudad de Villeta contamos con nuevo espacio disponible, ubicada a 5 minutos de Guarambaré y a 10 minutos del centro de Villeta, zona residencial con servicios básicos, calles empedradas, supermercados y universidades a tu alcance. Contactanos al 443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Renta Magno remite más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-534, 634-534. Renta Magno remite más en su obra. Estamos, niños. ¿Ya pensaron los compañeros de la mesa? Sí. Para la previa de las Terofis, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión. Combinado con todo, Panchos o Pizza juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo Cesar de Seguros tenés un servicio integral de póliza y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 Rumbos. Toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, ventas de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los saben hoy asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años, celebramos el crecimiento de una década de respaldo y solvencia junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios en nuestras redes sociales o ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. 13:41, arrancamos. El tercero, podio. Este es el podio. Acá el podio. Vos tenés el podio ahí. Hasta ahora. Maestro Ceremonia anuncia. El tercero. Derlis González para mí. Derlis González. Derlis González. Nildo Viera. Quiere decir que Derlis no puede ser primero. ¿Por qué le mandaron al tercer lugar? Y está elevándose, está elevando. Es más, entró en el podio. Hasta hace un par de fechas estaba afuera. Estaba de poquito levantando. Está levantando. Para vos en el podio. A los excelentes se le tiene que exigir excelencia, entonces está levantando. Derlis González tercero. Tercero para mí, está levantando. Y tercero, sí. Tercero, señor. ¿Para vos? No, está más adelante. No, está muy... Ahora entonces... Para mí el tercero ni lo viera. Espera un ratito. Pero ocurre que al hacer votación, sí o sí ocupa el tercer lugar Derlis González. Aunque vos le pongas primero. Okay.
ya es tercero. Porque por votación ya quedó perdí. tercero, ya Ya quedó tercero. Él no puede ser segundo, él no puede ser primero. Ok. Quedó segundo Derly González. No, tercero. Tercero, el segundo. Este es el podio. Y acá está Derly. Vamos al otro. Roque. Roque. Sí. Roque Luis ¿Qué Santa dijiste de Cruz. Roque? Ich Roque. It's Roque. Ich Roque. 41 años, vigente. ¿Cómo lo que le imitó ese muchacho Roque Santa Cruz? Ich Roque. Ich Roque. ¿Vos, Víctor Yala? ¿Puedo esperar que completen la ronda? ¿Sí? Diego Gómez. ¿Vos? Roque Luis Santa Cruz. ¿Vos? Y pasa, yo quiero argumentar cortito. Tengo que ponerle a alguien de Cerro porque es el puntero del campeonato. Solamente por eso. Para mí, ya. Solamente por eso. Pero Jan es muy buen arquero. Y sí, pero no. Pero Jan Y es solo buen tres arquero. goles recibió hasta aquí. Claro, vamos no, por eso. Aunque, pero tengo aunque que Cerro ponerle. no sea puntero, creo que su figura Jan. Claro, pero para figura del campeonato no sé No, si... no, pero, por eso Jan, argumento simplemente. ¿Quién ganó acá? Y ganó Roque. No, yo di Diego Gómez. No, y dos Roque. Dos Roque. Dos Roque, un Jan y un Gómez. Ganó Roque. Sí. En el podio está Derly González tercero, Roque está segundo, y ahora vamos al mejor del podio. ¿Se entendió? Así Sí. que ya, para que Pancho entienda de Fórmula 1, es para que vos entiendas. Ahí me va a agarrar. ¿Puedo ser primero? ¿Qué entendí, Arturo, No hace rato? entendiste ni medio, No, parece. sí entendí. Denis, solo Denis, que Denis quiere hacer- arrancar. Quiero arrancar, Perdí quiero nomás arrancar. contra la Quiero arrancar mayoría. yo. Y perdés con la mayoría, ¿Y si qué esta no es democracia, la democracia ¿dónde está? ¿Vos? El primero, Lorenzo Melgarejo. El primero en el podio, hay dos de Libertad entonces. Sí. Sí. Todavía no sabemos. Sí, sí. ¿Vos? Lorenzo Melgarejo. ¿Vos? Coincido, Lorenzo Melgarejo. Coincidió Lorenzo Melgarejo. Hasta la fecha. Hasta la fecha. No, hasta la fecha cumplida. Aquí a 1 o 2 fechas. En el podio está Lorenzo Melgarejo, que es el primero, secundado por Roque Santa Cruz y por Derly González. Coincidentemente los tres delanteros. Los delanteros. Coincidentemente los tres delanteros. Vamos en instante a la programación del fútbol primera, árbitro intermedia con el niño. Ya cumplimos con la pauta publicitaria. Cuando quiera, niño, arrancamos. Arrancamos con la categoría intermedia. Hoy tendremos 2 partidos. Rubio Ñu, Guaraní de Trinidad en la Arboleda a las 17. En Ciudad del Este, ya está en Ciudad del Este San Lorenzo enfrentándose al 3 de febrero. Atractivo partido en Ciudad del Este, 19:15. Mañana, Fernando de la Mora Colegiales, 10 de la mañana. Mañana también Aterá ante Martín Ledesma, 10 de la mañana. No está por demás repasar, ayer fue victoria de Pastoreo de visitante ante River 2-1, está complicado River, y victoria de Independiente 1-0 ante el 2 de mayo. El domingo, 2 atractivos partidos. Santaní va a recibir al Sportivo Luqueño, mucha expectativa de la gente del Sportivo Luqueño para ir hasta Santaní el domingo, 10 de la mañana, y también el domingo, 10 de la mañana, Trinidense va hasta Itá. Iteño, Trinidense, esos son los partidos en la intermedia. Repito, hoy Rubio Ñu, Guaraní de Trinidad, y hoy 3 de febrero San Lorenzo en la fecha que se va a dar hoy. Sí, podemos hablar con Gustavo Morínigo, que dejó Coritiba, el técnico que era el técnico Coritiba, estaba leyendo que puede seguir continuando en el fútbol brasileño. En la intermedia, ¿cómo estamos? En la intermedia repasamos todos los partidos. Ahora es momento de la fecha 7 del campeonato. Arranca con 2 juegos. En la fecha, Resistencia Ameliano a las 17 horas en los Jardines del Querito, y en Villa Elisa, Sol de América ante Guaireña, hoy igualmente a las 19:15. Mañana en Carendé, General Caballero Olimpia, 16 horas, y en Itagua, 12 de octubre, Tacuaré, 18:30. Francisco Ferreira. Sí. Dijo que Cerro es el mejor equipo del campeonato contra todos ustedes. Sí, que la tabla no miente. ¿Y cuánto duró la entrevista, niño? Así dijo. Sí, sí. Que la tabla no miente, dijo. Que él sabe que hay cosas que mejorar, pero que la tabla no miente. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Hola Arturo, ¿qué es lo que demasiado hablan de mí? Yo estoy libertad, tranquilo y tomo leche. ¿Vos sos Roque? Sí, te escucho Arturo. ¿Qué golazo hiciste, Roque? Ese contra Sol, le dejaste al 3 en camino 4. Contanos, pues, Roque. Viste Arturo, yo no le parezco a otro, pues yo siempre trato de hacer yo mi trabajo, y la vez pasada te olvidaste de mí, Arturo, era mi cumpleaños y no felicitaste, Arturo. ¿Cómo si yo te llamé? Vos tenés que escuchar, Roque, la radio, son de memoria, entonces se me olvidó nomás, muchas llamadas que recibí, ¿verdad? Pero estoy feliz acá con el precio, ¿verdad? Y siempre en libertad tratando de hacer bien los trabajos, Roque, Arturo. ¿qué opinión tenés, Roque, de Moreno Martins, Roque?
Y le falta todo lo que a mí, todo lo que son goles. ¿Cómo? Y que le falta lo que todo a mí me sobra, que son los goles. Correcto. Bueno, y Libertad está para ser campeón, Roque. Y estamos en esto, Arturo, y queremos salir otra campeón para dar una felicidad a todos los humareros y siempre con la mente positivo y tratar de ver los trabajos y jugar bien los partidos. Roque, vos no escuchás siempre a nosotros fútbol a lo grande Monumental, ¿verdad? Yo soy fanático de Monumental y yo, mi comandante, siempre te escucho ahí la familia con Gisela una vez ahí cuando estoy por casa, comandante. Y bueno, Roque, un saludo al aire, Roque 2, un saludo al aire, Roque 2, saludo a la familia. Gracias, comandante, saludos, chau. Roque 2 en fútbol a lo grande. Ich Roque, hoy ya he peleado ya. Bien, mamá. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Está en Bolivia, director técnico de Palestino, ¿verdad? Sí, actualmente en Palestino. Hasta noviembre está con Palestino. Va a completar el torneo y después asume en Bolivia. O sea, asume hoy, pero va a empezar a trabajar. Una presentación más para nosotros. La aplaudieron cuando entró. Sí, le hicieron una ceremonia. Pero con aplauso. Con la bienvenida, te digo, con aplauso. Eso no es muy común. No, fue a los grandes. De lo que observaba a los grandes, inclusive hinchas en las afueras. Sí, porque mucha parafernalia en la presentación. Sí. No es normal. Pues suele ser mucho más sobrio, pues. Inclusive un ritual ahí mientras que firmaba. Sí, porque acá todo el mío que acá venga un técnico le hacen poner polka y galopera y la gama y la galopera. Y con Osorio la presentación fue... Con galopera, fue una cosa... Pero con galopera. Acá está la camiseta. Y le dieron... Pero con música. Y no sé si música, pero... ¿Vos aplaudiste? No, yo no estuve. Parecía más o menos así el formato, pero inclusive... Era una presentación como si fuera que venía el Dios y el Salvador del mundo a... La serie. Quedó en Colombia su cabeza. Era cierto. Nunca estuve en Paraguay. Nunca estuvo en Paraguay. Estuvo 2 semanas y después se fue. Su cabeza estaba en Bolivia, en Colombia. Me acuerdo que le entregaron, pero esa fue una lealtad. No quiero decir, una lealtad no. Una falta de sinceridad de Osorio. Venía y lloraba que quería ser técnico de Colombia. Sí, después. Venía y lloraba que... Él le ganó un sentimiento. Hablaba de Colombia. Hablaba, así era. Cada vez que hablaba de Colombia. Y hasta ahora no lo dirigió un solo partido, un amistoso ante Sudáfrica. Un Sudáfrica. señor le dijo, va a ser técnico probablemente de Colombia. Son 5 los representantes de la Federación Colombiana. No es como acá que decide el presidente de la APF, pone a consideración del comité, el comité ejecutivo le respalda. Creo que en Argentina así también, Tapia, pone a mí y le respalda. Sí. Creo que así es Argentina. Sí. El de Chile, el de Colombia es un comité y se lleva a votación. Ahí se vota. No es como acá ni Argentina. El que se jugó con el Caloni fue Tapia. Así creo que fue. Sí. Así fue. Sí. El que le contrató ahora a Gustavo Costa, el presidente de la Federación Boliviana, que fue a decirle a Gareca, si acepta Gareca, hay 40% de descuento. Gareca dijo no. Y después el país propone. Incluso cuando Gareca está ahora en Perú, está Gareca, recibido con todos los honores, con lágrimas, fue a arreglar unos papeles Gareca en Perú. ¿Qué? Francisco Ferreira. Sobre Moreno y Pierranca. Sí, sobre Moreno y después sobre el momento de... Su opinión, Sí, claro. Su opinión. ¿Qué hay con Moreno Martín? Y él dice, hay que buscarme a mí y se van a dar cuenta mis compañeros, decía Moreno Martín, diciendo que hay que jugar para él escuchar. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Y a poco mis compañeros se van a dar cuenta de eso, me van a empezar a buscar más. ¿Eso puede ser así o son rachas y ciclos, Francisco? A ver, ambos casos, Arturo. Recuerdo muy bien el primer año de Rubio Ñu en primera, ya por el 2009, tengo entendido, cuando Chiqui le trajo a Pablo Velázquez. Recuerdo que el equipo ciertamente jugaba para Pablo, literalmente, ¿verdad? Y Pablo salió el goleador del campeonato con 26 goles. Pero todo eso también es parte del funcionamiento del equipo. O sea, esa es una tarea del entrenador, y no digo en el caso de Chiqui o otro entrenador, sino que uno trata de explotar al máximo
las cualidades del jugador que tiene, ya sea delantero o en otra posición. Es el entrenador el que le saca provecho al jugador, de qué manera, en qué posición va a rendir mejor. Yo defino de esa manera a los delanteros o a cualquier jugador, o sea, no sé si doy la explicación correcta, pero es a veces que el equipo sepa jugar para cierto jugador, en este caso para un delantero, ¿verdad? Francisco, muchas veces lo que debatimos aquí es si al tener un goleador de la jerarquía del nombre de Moreno Martins, Cerro debería adecuarse a las condiciones de ese 9 como para mostrar su potencial, o el jugador es el que, si no está funcionando, tiene que adaptar quizás su juego o hacer un poquito más como para adecuarse a lo que muestra habitualmente el equipo. Eso es lo que a veces debatimos. Entiendo que por tu respuesta vos estás más del lado de que el técnico tiene que dar las armas o el equipo tiene que jugar más como para que finalice en varias ocasiones el delantero. Sí, en este caso lo que yo en particular conozco por los partidos que le di en eliminatorias y en algunos partidos en Brasil, Marcelo es un jugador, un 9 clásico. Casi todos sus goles fueron elaborados por los extremos, le llegaban pelotas aéreas. Son jugadas clásicas para un delantero de la característica de Marcelo, ¿verdad? Ahora, no te puedo decir exactamente cómo trabaja Cerro porque no conozco internamente el de qué manera trabajan, pero también hay otra situación de que muchas veces se prepara, como en el caso de Chiqui, que lo conozco muy bien, prepara la estrategia en base al rival de turno, y luego también en el día del partido el jugador no ejecuta como lo ha trabajado en la semana. También pasa por esa situación. Tiene mucho que ver los jugadores en el día del partido si lo llevan a la práctica los que han trabajado en la semana. Eso todo el mundo sabe, ¿verdad? A veces no se culmina bien la jugada, no llega con claridad al delantero, y que por lo que yo le vi a Marcelo en los partidos que le ha tocado jugar en Cerro, no recuerdo un partido en donde él haya tenido opciones claras como para decir, bueno, no está fino en la puntería, ¿verdad? ¿Te parece que pasa por ahí, Francisco? ¿Cómo lo ves vos en su juego? Porque para mí al menos me deja la sensación de que está un poco pesado todavía, de que cuando el centro viene al primero, él va al segundo, cuando va al segundo, el centro viene al primero. O sea, no sé si pasa por entendimiento, no sé si pasa por mala elección de movimiento. ¿Cómo lo ves? No está teniendo quizás las situaciones propicias como para, yo creo que ha tenido 1 o 2 situaciones de frente al arco, una que definió creo que contra Libertad hacia el arco Novena, que definió de una forma magistral, y después fueron propios de un delantero clásico que llega para cerrar, o un rebote que queda ahí en el área. Más o menos fueron esas las situaciones que él tuvo como para definir, ¿verdad? Y después en varias ocasiones también llegaron pelotas que quizás no tuvieron terminaciones precisas. Por eso digo, muchas veces ya pasa por la no buena ejecución o por no llegar a un buen centro de los extremos, que eso es normal que también que pase en un partido, ¿verdad? Pero no creo que no esté en forma, porque es un jugador súper profesional. Yo creo que las veces que le tocó se lo ve entero físicamente, y bueno, es el momento que está atravesando el equipo, que a veces son rachas nada más. No tengo ninguna duda de su capacidad goleadora. Bueno, esto cuánto hace, dice Francisco Ferreira, goleador, cuánto hace Moreno Martín. ¿Cómo lo ves a Cerro? 1 al 5, calificale, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo lo ves? ¿A Cerro hoy? Sí, si tuvieras que poner una calificación del 1 al 5, 1, 2... 5. ¿Bien anda Cerro? Para mí sí.
puntero del campeonato. Ahora, que no esté jugando bien o no esté jugando como quiere la gente es otra cosa. Pero vos decís que Cerro juega bien. Arturo, para mí jugar bien es un todo, defender bien, atacar bien. Sí. Hoy Cerro para mí está en la punta porque es el mejor equipo actualmente, por eso es el puntero. Está perfecto, es la deducción que saca. Es decir, la tabla para vos no miente, Cerro es puntero por algo. La tabla no miente, Arturo. Ahora, podemos tener y tenemos gusto distinto. Sí. No está jugando obviamente como quiere la hinchada. Eso estamos todos de acuerdo. Pero yo tengo la certeza de que Cerro, recuperando o volviendo a esa dinámica, a esa salida rápida, a esos cuando pasan los laterales al ataque, cuando hacen esos desdobles, cuando hacen esos pases filtrados como para tener mano a mano con el arquero, ahí Cerro va a estar seguramente mucho mejor. Pero hoy Cerro le veo muy bien. No veo por qué la gente se altera por el rendimiento del equipo. El fútbol paraguayo mismo pasa por situaciones muy cambiantes. Entonces, ¿qué le espera a Cerro Porteño? Pues por eso queríamos conocer tu opinión. Todo es muy válido, quiero que sepas. Tenemos nuestra posición y vos tenés la tuya y no sos uno más. Por eso, gracias por tu tiempo, muy amable, Francisco. Es tu reflexión que te da Moreno Martins y que te da Cerro. Un abrazo, Francisco. Gracias por tu tiempo. Abrazo, Arturo. Gracias. Frases de colección. No recuerdo un partido en donde él haya tenido opciones claras como para decir, bueno, no está fino en la puntería, ¿verdad? Frases de colección. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado.